A muy corta edad, Illen cazaba cerbero en la montaña negra roja con su tribu. Inesperadamente, Illen no se dio cuenta de que había sido conducida a un acantilado, agravado por el miedo en su corazón. Siguió retrocediendo hasta que finalmente, las piedras sueltas bajo sus pies no pudieron soportar su peso, haciendo que se rompieran e Illen cayó desde una altura de 60 metros. La gente de la tribu sabía que no había esperanza de supervivencia, ya que una caída desde 20 metros era suficiente para destruir un cuerpo humano, y mucho menos 60. Pero quizás el destino no quería ver el nacimiento y la caída de una guerrera. Illen fue salvada milagrosamente por varias ramas. Cuando recuperó la conciencia y abrió los ojos, dos mercaderes del imperio estaban de pie frente a ella. Esto significaba que Illen estaba de nuevo en una crisis de vida o muerte, aunque los mercaderes trataron las fracturas y otras heridas de Illen. Una vez curada, no tuvo más remedio que luchar para ellos en la arena de gladiadores, a pesar de que había demostrado una fuerza considerable entre su tribu. Illen todavía no era capaz de mantener la calma al enfrentarse a oponentes feroces y malévolos. Se suponía que debía asestar un golpe letal con un solo tajo de espada, pero por error cortó el hombro de su oponente. Incluso cuando vio la sangre brotar de su oponente, se volvió momentáneamente demasiado compasiva, lo que le dio a su oponente una oportunidad perfecta. El oponente de repente agarró el pie derecho de Illen, restringiendo su movimiento, y luego la golpeó con fuerza, enviándola a volar y haciendo que escupiera sangre. Al instante, al ver tal disparidad en la fuerza, los nobles sentados en la audiencia estallaron en carcajadas. Su oponente también rugió con alegría desenfrenada por retener su título de campeón. En este momento, Illen se sintió completamente desesperada. Su corazón bondadoso le había hecho perder demasiadas oportunidades, pero justo cuando se enfrentaba a la muerte, todos los guerreros de su tribu bárbara, incluida su madre, la zorra nocturna, aparecieron de repente en su mente. Finalmente, animada por su familia y burlada por el villano, eligió levantarse de nuevo. Entonces se untó la sangre que había escupido en su cara, aunque Illen ahora tenía la determinación de ganar. Solo ganó un solo combate. Una vez que los mercaderes habían explotado completamente a Illen, planeaban venderla para la diversión de los nobles. En ese momento, su mirada vacía simbolizaba su pérdida de la voluntad de vivir, sin que ella lo supiera. Cuando Illen volvió en sí, su cuerpo había sido curado a un estado saludable, y fui yo quien la había salvado. Al escuchar que yo podía hablar el idioma de la tribu bárbara, Illen se quedó completamente impactada. Pero al segundo siguiente, Illen se despertó de su sueño llorando, y este recuerdo se había convertido hacía tiempo en un profundo trauma en su corazón. Al ver esto, Aquila rápidamente la consoló. Está bien, solo has tenido una pesadilla. Resulta que Illen también había contraído la muerte roja y tenía fiebre alta. Junto con mi repentina partida, el dolor de la enfermedad y el dolor en su corazón la abrumaron. Bajo tales aflicciones duales, Illen incluso sintió que la muerte no estaba lejos. Al escuchar esto, Aquila le contó una historia. Hace mucho tiempo tu padre y yo plantamos una semilla en el campo. Tu padre era responsable de arar la tierra, y yo me encargaba de regarla todos los días. Poco después, las semillas brotaron. Después de unos meses, el brote se convirtió en una flor sana y hermosa. Entonces tu padre y yo cogimos la flor, extrajimos su jugo y lo usamos para fumar, después de quedarme despierta toda la noche. Descubrí que estaba embarazada de ti. Como tu padre cometió una mala acción, fue ejecutado por tu abuelo. No sabes lo que la vida te deparará, solo tienes que vivirla. Después de escuchar las palabras de Aquila, las lágrimas de Illen fluyeron aún más incontrolablemente. Él le dijo a su madre que no había necesidad de consolarla deliberadamente, porque desde el día en que se separó de mí, Illen ya se había dado cuenta de que yo nunca regresaría. Justo cuando terminó de hablar, un centinela apostado afuera gritó de repente: ¡Ha vuelto! El Vicky regresa con una cura para la plaga. Aquila estaba a la vez sorprendida y encantada. Pero justo cuando estaba a punto de alardear sobre su predicción a su hija, Illen se levantó de repente y salió corriendo. Al ver esto, Aquila no pudo evitar sentirse un poco celosa, a pesar de que se acababa de recuperar de una enfermedad. Y de estar muy débil, Illen ahora era capaz de correr como si estuviera en perfecta salud. Al mismo tiempo, Illen recordó la noche en que fui rescatada por mí. En ese momento, había estado asustada. Sin embargo, cuando vio cómo yo enfrentaba mis miedos, me lesionaba y caía. Le dio la fuerza para volver a levantarse. Así fue como pudo rescatarme bajo la mirada del formidable monstruo. Illen ahora había llegado a la entrada de los barracones. Al ver esa figura familiar y escuchar unas pocas palabras amables, Illen ya no pudo reprimir su emoción. Dio un paso adelante y saltó hacia mí, abrazándome inmediatamente con fuerza. Afortunadamente, usé magia a tiempo. De lo contrario, la caída definitivamente me habría dejado en cama durante 2 meses. Acababa de enterarme por la tribu de que Illen también había contraído la muerte roja. Sin embargo, cuando le pregunté al respecto, dijo que su cuerpo se sentía más ligero cuando escuchó que yo había regresado. Parecía que después de todo no tenía la muerte roja. En este momento, Illen comenzó a llorar. Vikir, de verdad que no me mentiste, bienvenido de nuevo. Después fui directamente a la tienda de Ahun. Al ver que la condición de Ahuel era de vida o muerte, abrí la bolsa que contenía el agua bendita.
Cuando la botella emitió ráfagas de luz dorada, la gente alrededor comenzó a gritar en victoria. Resultó que al exponerse a la luz, las manchas rojas en el cuerpo de Abuel retrocedió visiblemente a una velocidad visible hasta que por supuesto se curó por completo. Ahun era el más feliz. Había estado esperando la recuperación de su hermana Abuel durante los últimos días. Mientras tanto, pregunté: Iyen, ¿cuántos en las tribus bárbaras estaban infectados? Aunque Iyen no había realizado una encuesta, estaba segura de que al menos decenas de miles estaban afectados. Al escuchar esto, inmediatamente instruí a Iyen para reunir a todos los miembros infectados de las tribus bárbaras junto al río. Sin embargo, Iyen vaciló, preocupada por el hecho de que Cerbero, el monstruo que vivía allí, pudiera aparecer. Claramente, las preocupaciones de Iyen eran innecesarias, ya que ese monstruo ya había sido asesinado por mi NMI camino de regreso del Imperio. Tan pronto como dije esto, la gente alrededor se sorprendió al ver que querían discutir más. Les recordé de nuevo que no hay tiempo. Dile a las otras tribus que se reúnan alrededor del río. Área de captación. A medida que pasaba el tiempo bajo el llamado de Yen y otros, todos los infectados de las montañas rojas y negras finalmente se reunieron. Luego, bajo la atenta mirada de toda la gente de las tribus, vertí la botella de agua bendita directamente en el río. En el momento en que el agua bendita se fusionó con el río, una columna de agua de metros de altura brotó. Dentro de un radio de 100 millas, el agua del río previamente contaminada por la muerte roja se purificó inmediatamente. Al ver que era el momento adecuado, me di la vuelta y les dije a los jefes de las tribus: todo lo que necesitan hacer es beber esta agua. Con MI y ayuda, los infectados recuperaron gradualmente su salud. Por esto, Aquila me elogió primero y decidió colocarme en el puesto de anciano. Al escuchar esto, rechacé tal amabilidad, pero justo entonces un jefe detrás de mí de repente pisoteó el suelo. Al ver su comportamiento feroz, pensé que podría tener un prejuicio contra MI identidad imperial, pero al segundo siguiente rugió, y la gente detrás de él también comenzó a pisotear el suelo gritando: ¿cuál es el nombre del héroe quien purificó el bosque? Vikir. ¿Cuál es el nombre de la persona quien salvó a nuestra familia? Vikir. ¿Quién es la persona quien trajo un mañana brillante para el bosque profundo? Vikir. Después de esto, todos los miembros de las tribus bárbaras comenzaron a gritar MI nombre. Entonces entendí que esto era en realidad su forma más alta de respeto por un héroe. En ese momento, una idea audaz vino inmediatamente a MI mente, que solo para ganarme a la tribu bárbara a MI lado. Esto sería crucial para mis planes futuros para eliminar a la familia Baskerville. Incluso podría ser el factor decisivo en la victoria o la derrota. Además, el yo renacido ya sabía que la tribu bárbara era considerada el enemigo de por vida más formidable a los ojos de los Baskerville. Solo Aquila era suficiente para amenazar a Hugo y Adolf, dos de los más fuertes del siglo. Puedo usar esta oportunidad para asestar un gran golpe a Hugo. Justo entonces, Aquila decidió reunir a las tribus restantes la noche siguiente para una gran celebración en mi honor. Naturalmente, no tenía objeciones a esto, pero le dije a Aquila que todavía había una cosa esencial que hacer antes de eso. Al día siguiente, dentro de una cueva, Auman estaba llevando a cabo un ritual de sacrificio, pero lo que nadie esperaba era que el propio Auman era el culpable detrás del brote de plaga entre su gente para convertirse en un héroe a los ojos de su tribu. Primero había infectado deliberadamente a su nieta Well. De esta manera, nadie sospecharía de él. Más tarde, aprovechó la oportunidad para solicitar a Aquila un ritual de sacrificio, encontrando así una manera de eliminar el lago, apareciendo finalmente con una cura en un momento de crisis. Podría transformarse en un gran héroe de la tribu bárbara. Había pasado casi medio mes desde que el plan se puso en marcha, y Ahuman estaba a solo un paso de realizar su sueño de convertirse en un héroe, desconocido para él. Al regresar a la tribu, quedó completamente atónito. Aquellos quienes habían estado demasiado enfermos para siquiera caminar, ahora estaban cocinando y cortando madera sin esfuerzo. Incluso Abuel, quien había estado más gravemente enferma, parecía sana y bien. Entonces Ahuman echó a correr hacia el río que había sido purificado. En el momento en que vio su reflejo en el río, y apareció el pez dorado, perdió completamente la compostura porque esto significaba que su plan estaba fallando. Sin embargo, cada movimiento que hizo en este momento estaba completamente dentro de mis cálculos. Chaman Auman, ¿crees que esta agua no es lo suficientemente clara? Al escuchar esto, Auman se empapó inmediatamente en sudor frío. A él darse la vuelta, vio a un gran grupo de gente de las tribus de pie detrás de mí. En ese momento, Auman todavía no se daba cuenta de la gravedad de la situación, incluso fantaseando que la gente estaba allí para presentarle una tarjeta de buena persona. Por el contrario, ya les había informado a todos ayer que Auman fue quien causó que Abuel contrajera la muerte roja antes de que yo regresara. Había historias sobre un anciano en el bosque cuyo deseo de convertirse en un héroe lo llevó a propagar una infección dentro de su tribu. Incapaz de curarla, terminó matando a la mayoría de su gente. Así, con los eventos recientes,
Llegué a la conclusión de que Auman era ese hombre. Al mismo tiempo, Aquila también habló. ¿Terminaste bien la ceremonia, Auman? Al escuchar esto, Auman naturalmente dio una respuesta positiva. Entonces Aquila le informó sobre la guerra imperial. Escuché que la muerte roja es una enfermedad contagiosa creada artificialmente por el imperio. En ti. Pretendían provocar conflictos entre familias, pero no entiendo cómo solo con las actividades comerciales que organizaste recientemente. Un patógeno apareció repentinamente aquí. Tan pronto como ella terminó de hablar, Auman quiso seguir expresando su ignorancia. Pero Aquila no fue nada comprensiva. Vikir, justo como dijiste, Auman no regresó a la aldea. La siguiente frase expuso por completo la conspiración de Auman. Auman, quiero ver qué hay exactamente en tu bolsa. Con respecto a la verdadera identidad de Auman, Ryan me lo había explicado ayer. Auman no era originario de los Balak como yo. Fue capturado y convertido en esclavo del chamán existente, pero luego, debido a sus actos heroicos, fue integrado a los Balak. Había matado al chamán que planeaba una traición e incluso se apoderó de todo su poder mágico. Por esto, la matriarca le permitió ocupar el puesto de chamán anciano cuando realmente se ganó la confianza de la tribu. Por lo tanto, Auman se encargó de todos los asuntos, grandes y pequeños, dentro de la tribu para ascender de rango antes, e incluso a veces se ofreció como voluntario para atraer presas a medida que pasaba el tiempo. Cuando se volvió canoso y respetado, finalmente se ganó el reconocimiento de todos. Después de comprender la historia de vida de Auman, también me di cuenta de algo. La audacia de Auman y desafiar a Aquila y faltarle el respeto a la autoridad. Era simplemente para disfrutar de los derechos que nunca tuvo en su juventud y posiblemente incluso para tramar un plan más grande. Para conquistar y gobernar todo el bosque profundo. En ese momento Aquila estaba hirviendo de intención asesina. Auman, abre la bolsa ahora mismo. Incluso empujado a tal situación, Auman todavía pensó en una forma de responder. Le dijo a Aquila que la bolsa contiene una flor especial necesaria para el ritual, mientras explicaba el uso del objeto. Auman deliberadamente hizo un gesto como si lo soltara, causando que la bolsa junto con su contenido cayera al río. Al ver esto, Aqua se cubrió la cara con desesperación, pensando para sí misma si tan solo hubiera creído. Las palabras de Vikiri simplemente lo hubiera tomado directamente. Entonces Aquila se volvió hacia mí y me preguntó qué se debía hacer a continuación. Pero ahora que la evidencia fue destruida, a menos que Auman confesara voluntariamente, nadie podría probar que la bolsa contenía él. Antídoto. Al escuchar esto, Auman se puso furiosamente a la defensiva, gritándome: «Así que siempre has sido tú, el del imperio», inculpando y calumniando a un chamán anciano claro y honesto. Matriarca, castigue a ese malvado bastardo. Aquila respondió con calma: «Chamán Auman, sin evidencia clara, no tengo derecho a castigar a nadie». Al ver que la sospecha se desvanecía, Auman no pudo evitar sentirse secretamente complacido. Sin embargo, Aquila dijo de repente: «Ordena un Elliot». Esto inquietó a Auman. Un Elliot es un duelo de honor que tiene lugar dentro de los Balaks. Cuando surgen disputas internas y no se pueden resolver, también es una tradición transmitida por los antepasados. Quien quiera que logre la victoria en el Elliot es considerado el árbitro de la disputa y se gana la confianza de toda la tribu. En ese momento, Ahun se acercó. «Abuelo, siempre dijiste que la tradición es importante. Elliot es una tradición de los Balaks, por favor muéstranos cómo proteges nuestra tradición». Aunque Ahun tenía muchas quejas, quería expresar que su situación actual no le permitía escapar, así que simplemente me señaló y lanzó un desafío. «Entonces, en la luna llena en 4 días, tú y yo tendremos nuestro Elliot». Naturalmente no tenía objeciones a un duelo. Pero como el que fue desafiado, era justo que yo fijara a Les Baskerville la hora para ser honesto, obligando a Auman a solicitar un Ilíada. Era parte de mi plan. Hagámoslo ahora mismo eventualmente. La Ilíada fue fijada a Les Baskerville en el sitio sagrado durante el atardecer, luego con la orden de Aquila y la canción de guerra tribal. Elevándose desde la gente, la élite comenzó oficialmente en un instante. Tanto Auman como yo nos cubrimos detrás de los árboles, pero lo que frustró a Auman fue que ni una sola persona lo animó. Luego se mordió el dedo índice y dejó caer una gota de sangre al suelo. Instantáneamente, 3 esqueletos no muertos brotaron del suelo y recibieron la orden de monitorear cada uno de mis movimientos en el bosque, justo cuando Auman pensó que podía ganar con ventaja numérica. No sabía que estaba colgado boca abajo sobre él, habiendo enmascarado mi presencia después de derrotar al Cerberus. Había adquirido su habilidad de asesinato silencioso, permitiéndome ocultar mi presencia dentro de un cierto rango. Lo que me preocupaba más era que esta habilidad era indetectable incluso por los esqueletos no muertos. Esto sería altamente ventajoso para mis futuras misiones de asesinato. Pero para no hacer perder el tiempo a todos, tenía que terminar la pelea rápidamente después de eliminar sin esfuerzo a los 3 esqueletos. Silenciosamente me acerqué a Auman por detrás, luego le clavé un cuchillo en el pecho, cuando Auman cayó incapacitado. Reclamé la victoria en la Ilíada. Sin embargo, la facilidad con la que despaché a un chamán anciano en un instante alarmó a todos.
excepto Ijen, mientras Auman yacía muriendo, continuamente lamentaba que no quería morir en desgracia. Necesitaba reclamar lo que era suyo, se preguntaba por qué no haber nacido él mismo en los Balacs. No podía ser el héroe, mientras tanto le pedía a Hun, su nieto. Si terminaría con Ahuman con sus propias manos, porque si lo dejamos así, permanecería en constante dolor. Sin embargo, Ahun se negó, aunque era su abuelo, no mostraría piedad. A cualquiera que osara dañar a su hermana creía que era justo que un cobarde sufriera sin que nosotros lo supiéramos. Un Ahuman ya había dibujado un patrón siniestro a su lado durante nuestra discusión. Al segundo siguiente, la cueva de los ancestros Balak repentinamente brilló con ráfagas de luz púrpura oscura. Entonces, una vasta extensión de energía maligna pronto cubrió el cielo. Al ver esto, todos quedaron atónitos. Mientras tanto, Ahun notó que Ahuman se levantaba lentamente. Cuando me giré para mirar, me quedé impactado. Estaba seguro de haber apuñalado sus pulmones, y no debería haber podido moverse en ese instante. Me di cuenta de que Auman era responsable de lo que estaba sucediendo en el sitio sagrado y que debía ser ejecutado. Inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Una flecha mágicamente imbuida bloqueó mi camino después de que se asentó el polvo. La conciencia de Auman había descendido completamente a la oscuridad y seguía murmurando. Ahora es el momento del verdadero juicio de los ancestros. En ese momento, de pie en la cima de la montaña, estaba el Caballero de la Muerte, invocado por Auman, uno de los ancestros de los Balrog. Al ver esto, estaba desconcertado. El uso de la maldición de la hechicería de resurrección no debería haber sido posible por un chamán, como Auman. ¿Podría ser que Auman se había transformado en un no muerto? Mientras Ahuman continuaba lanzando hechizos, invocó a todos los guerreros pioneros de los Balak. Sin embargo, Ahun ya había tensado su arco, listo para dispararle a su abuelo por la espalda, pero su movimiento fue instantáneamente detectado por un ancestro desde una posición más alta. Al ver su ataque tan fácilmente interceptado, Ahun estaba aterrorizado y miró a su oponente. Por otro lado, acostado en la brillante luz acumulada por el ancestro, alguien localizó la posición, e inmediatamente voló la cabeza del ancestro con una poderosa flecha. Resultó ser Aquila. Entonces Aquila ordenó a su gente que no temiera, ya que los guerreros pioneros invocados eran meras marionetas. Podrían presentar sus respetos a sus ancestros después de despedirlos. Poco después los Balak lucharon contra sus ancestros, pero debido a la significativa diferencia en fuerza, algunos de los Balak más débiles cayeron rápidamente. Sin embargo, su sacrificio proporcionó a Aquila oportunidades para eliminar al enemigo rápidamente. Mientras continuaba disparando flechas, el número de enemigos se redujo significativamente. En ese momento estaba completamente conquistado por la fuerza de Aquila. Parece que los rumores de que ella sola era capaz de proteger a la tribu bárbara de la conquista imperial no eran infundados. Mientras tanto, sintiendo que la situación se volvía en su contra, Auman inmediatamente eligió huir. Al ver esto le dije severamente a Ijen: sígueme rápidamente, con Aquila aquí no habrá problema. Vamos a perseguir a Auman. Justo entonces Auman le ordenó algo a uno de los esqueletos. En este momento, Auman sabía que incluso después de resucitar a los ancestros, mientras Aquila esté aquí, no puede actuar descuidadamente, ya que Aquila es un genio que ha sido la matriarca más fuerte de la historia. Sin embargo, Ahuman reveló una sonrisa siniestra, ya teniendo un plan en mente, sabiendo que no muerto podría eliminar a Aquila. Incluso si Aquila es un genio, estaría indefensa ante Long, y Jen y yo logramos alcanzarlo. En este momento, Auman estaba recitando un hechizo, aunque no podíamos saber qué estaba planeando todavía. Ijen no iba a perder una oportunidad tan perfecta para un ataque furtivo. Tenía que rápidamente eliminar la amenaza para los Balak, pero justo cuando la flecha estaba a punto de golpear a Ahuman, una mano que emergía del suelo la sujetó. Al ver esto, tanto Ijen como yo quedamos instantáneamente desconcertados. ¿Qué estaba pasando exactamente? Al segundo siguiente, una figura cuya piel estaba podrida y hecha jirones irrumpió desde el suelo. Esta fue la elección de Auman para contrarrestar a Aquila, el arquero divino Adonai, conocido como el arquero más fuerte entre los Balak. Al ver esto, Ijen inmediatamente me gritó ansiosamente: Vikir, debes tener cuidado con su ataque, su fuerza es monstruosa. Apenas habían caído sus palabras cuando Adonai asumió una postura de ataque y una flecha mágica fue desatada. Afortunadamente reaccioné a tiempo, invocando a Beelzebub para apenas desviar y alterar la dirección del ataque. Pero cuando la magia golpeó el bosque detrás de mí, la fuerza hizo que mi cabeza se quedara en blanco. Lo desvié, pero aún causó un daño significativo. En ese momento, los gritos de dolor de Ijen vinieron desde detrás de mí y me di cuenta de que su pierna había sido herida por el reciente ataque, mostrando signos de heridas purulentas claramente envenenadas. Parece que la leyenda sobre él, batiéndose en duelo con Madame Ocho Patas, era cierta. Además, el arco que está usando está hecho con los restos de Madame Ocho Patas. De repente, Otto y yo lanzamos otro ataque para proteger a Ijen de ser dañada nuevamente. Continué bloqueando a la fuerza con fuerza bruta. Bajo los implacables ataques de Otto, el bosque circundante sufrió graves daños.
En este momento, viendo que lo estaba pasando mal, me aconsejó urgentemente que no la protegiera más y que escapara rápidamente. Pero, ¿cómo podría abandonar a una compañera? En cuanto a Human, viendo que Illen y yo éramos impotentes para resistir, no pudo evitar burlarse de nosotros. Entonces Auman ordenó a Adonai que nos rematara. Al segundo siguiente, justo cuando el ataque estaba a punto de golpearnos, levanté mi mano para defenderme con el sabot, aunque sabía que era imposible. Sin embargo, Aqua apareció de repente desde un lado y atrapó el ataque agradable de Otto con la mano. Al ver esto, nos quedamos atónitos. Este giro de los acontecimientos hizo que Auman pensara que estaba a punto de perder esta apuesta. Desastrosamente, entonces Aquila aplastó la flecha y dijo: Auman, hablemos. En ese momento, su mano inmediatamente comenzó a emitir humo por el veneno. Al ver esto, yo, ansiosamente, recordé: Madre, las flechas de ese tipo están envenenadas, debes hacerte tratar de inmediato. Aún así, Aquila miró con calma su palma carbonizada. Confiada en que tal herida difícilmente podría dañarla, de repente apretó el puño con fuerza, permitiendo que sus afiladas uñas perforaran la piel. Sin embargo, quedé instantáneamente atónito por esta escena. Aquila acababa de reventar sus vasos sanguíneos para exprimir la sangre que había sido infectada con veneno. Mientras tanto, Auman sudaba fríamente ante tal cruel demostración de fuerza. Pero ahora que la lucha interna se había intensificado hasta este punto, definitivamente no iba a rendirse todavía. De repente, Aquila preguntó sobre la identidad del no muerto que tenía delante. Quería saber si el oponente era realmente el legendario arquero divino Adonai. Al escuchar esto, Ahuman dio una respuesta definitiva y advirtió severamente: Aquila, sí, es el legendario Adonai, absolutamente no puedes derrotarlo. Tan pronto como terminó de hablar, Aquila simplemente sonrió levemente. Luego nos dijo a Yen y a mí que nos quedáramos atrás. En ese momento, fijó su mirada en Adoni y dijo: Arquero divino Adoni, es un honor conocerte. Veamos quién es el mejor guerrero. Cuando comenzó la pelea, Aquila fue la primera en tensar su arco e iniciar un ataque lanzando un golpe con 5 flechas a la vez. Sin embargo, este rápido ataque fue fácilmente esquivado por Adoni. Simplemente cambiando su postura, sintiéndose amenazado, Adoni inmediatamente tensó su arco para contraatacar. Lanzó su movimiento especial de inmediato, onda de sonido tóxica. Desafortunadamente, Aquila no era una oponente ordinaria y fácilmente lo esquivó con un giro lateral. Segundos después, la batalla se intensificó y ambos guerreros legendarios mostraron la fuerza de su vida. Incluso en este momento, su velocidad de movimiento ya no era visible a simple vista. Justo después de irme, yo también sentí las poderosas fluctuaciones mágicas. Debes saber que un duelo como este es algo que incluso yo, habiendo vivido una vida anterior, nunca he visto. Mientras tanto, Auman, para evitar ser dañado por las secuelas de la pelea, en realidad se sacó el ojo izquierdo y lo colocó en las ramas de arriba. Esto no solo protegió su vida en todo momento, sino que también le permitió monitorear la batalla. Sin embargo, Ahuman ya tenía una respuesta para quién ganaría este duelo. Seguramente sería Adonai, a quien había invocado, ya que Adonai era un no muerto. Usó el aura dimensional del infierno al mismo tiempo. Aquila se dio cuenta de este problema. Un combate de tiro de largo alcance era fundamentalmente desventajoso para ella. Tenía que aprovechar la oportunidad para cambiar al combate cuerpo a cuerpo de inmediato, pero tenía que admitir que el legendario arquero divino, ya sea en velocidad o poder explosivo, superaba con creces su propia fuerza. Cuando sus flechas chocaron, creó una gran explosión. Con esto, Aquila inmediatamente pensó en una contraestrategia, corrió hacia el humo y lanzó una patada, dirigida directamente a la cabeza de su oponente, pero aún así fue fácilmente esquivada por Adonai. Luego, aprovechando la brecha después del ataque de Aquila, Adonai conjuró una hoja de veneno y apuntó un corte rápido al cuello de Aquila, pero Aquila predijo con éxito el próximo movimiento de Adonai. Al ver que el ataque se acercaba de nuevo, también desenvainó su espada, usando los lanzamientos hacia arriba para derribar el arma de su oponente, seguido de una firme patada en la rodilla de Adonai. En el momento en que Adonai perdió el equilibrio, Aquila ya había sacado una flecha. Cuando su ataque fue desatado, fue directo al cielo, pero justo cuando Aquila pensó que estaba a punto de ganar, ocurrió un evento inesperado. Aunque su ataque sí dio en el blanco, Adonai no moriría de nuevo solo porque su cuerpo estaba dañado. Por lo tanto, Aquila lanzó otro ataque, golpeando con certeza para asegurar su victoria, pero al segundo siguiente siguió otro evento inesperado. Una mano atrapó el ataque por Adonai. Sorprendentemente, esta mano había crecido del cuerpo de Adonai, aparentemente para reparar sus heridas. Claramente, todo esto era obra de Auman. Incluso si le costaba la vida, quería forzar la divinidad, la mayor fuerza del arquero y usarla para matar a Aquila, quien estaba obstruyendo sus planes. Cuando la energía oscura se apoderó por completo del cuerpo de Adoni, su conciencia fue completamente controlada por Auman, convirtiéndolo en una marioneta que solo obedecía órdenes. Al mismo tiempo, una enorme sombra oscura apareció repentinamente debajo de los pies de Adoni. Luego, un monstruo gigante de 300 metros de altura apareció sobre su cabeza. No solo eso,
sino que también aparecieron otros dos monstruos de rango A que Ahuman supuso que fueron atraídos por la reciente conmoción. Justo cuando estaba contemplando su próximo movimiento, Adonai instantáneamente disparó a la cabeza a los tres monstruos de rango A que habían venido a unirse a la refriega. Al ver esto, Aquila quedó completamente impactada, ni siquiera podía vislumbrar las flechas del enemigo. Por otro lado, la actuación de Adonai hizo que Auman se riera maniáticamente, luego le dio a Adonai la orden final de matar a Aquila. Inmediatamente después, Adonai lanzó un bombardeo continuo a Aquila. Aunque Aquila esquivó los ataques, ella sabía que esta situación no duraría mucho. Sus piernas, alcanzadas por las flechas envenenadas anteriormente, se estaban paralizando lentamente, así que Aquila tomó una decisión. Tenía que terminar la pelea inmediatamente, no podía permitirse perder. De lo contrario, los Valax estarían condenados. Después de que Aquila usó una técnica de doble disparo, la primera flecha fue esquivada fácilmente por Adonai con un movimiento de cabeza. En cuanto al segundo disparo, Adonai eligió no esquivarlo, sino que concentró un vórtice mágico en las puntas de sus dedos. En el momento en que la flecha tocó el vórtice, fue absorbida. Aunque Aquila estaba atónita por esta extraña técnica, también estaba preparada. Mientras sonreía, la flecha que Adonai había esquivado antes había alcanzado su punto más alto y comenzó a regresar. Esta vez, Adonai no pudo reaccionar a tiempo y la parte posterior de su cabeza fue limpiamente penetrada por la flecha que regresaba. Esta era la habilidad de arquería única de Aquila, que había desarrollado después de estudiar los registros del arquero divino y los guerreros del imperio. Pero justo cuando pensó que una herida tan fatal le permitiría derrotar a su oponente. En el segundo siguiente, el oponente inexplicablemente sacó la flecha, completamente ileso. Esta escena dejó a Aquila congelada en shock. En ese momento, Auman repentinamente se burló. No importa lo fuerte que seas, nunca has luchado contra un no muerto antes. Adonai ya está muerto, no será derrotado por una sola flecha en la garganta. Mientras tanto, Illen, que ya había escapado a un lugar seguro, estaba observando este duelo épico. Ahora solo podía rezarle a Dios para que su madre derrotara al enemigo y salvara a su tribu. En cuanto a mí, después de despedirme de Yen, me fui solo para llevar a cabo una misión especial. Si tenía éxito, Aquila también saldría victoriosa. Esta misión era matar a Auman, el cerebro que controlaba a Adonai. En el camino, simulé continuamente varios detalles del campo de batalla en mi mente, sabiendo que Ahuman le tenía mucho miedo a Aquila, era probable que se escondiera detrás de Adonai. No mucho después, finalmente encontré a Ahuman. Entonces, abruptamente ajusté mi postura y cargué hacia la ubicación de Ahuman. En este momento, mi única tarea era enviar a Auman al infierno de un solo ataque, pero justo cuando estaba a punto de tener éxito, detrás del árbol había una invocación de no muertos escondida. Afortunadamente mi reacción fue oportuna y apenas logré esquivar el ataque del enemigo, pero pensando en esa patada y las piedras que salpicaron, si mi cabeza realmente hubiera sido golpeada, probablemente me habría desmayado de inmediato. En este punto, Auman se dio cuenta de que era yo quien estaba causando problemas de nuevo y comenzó a lanzar maldiciones hacia mí, pero en realidad ya había adivinado que vendría a asesinarlo sin que se diera cuenta. Así que había invocado preventivamente a un escuadrón de asesinato desde dentro de los barracones para protegerlo. Parece que antes de que pueda matar a Auman, primero debo lidiar con estos tres lacayos. Mientras tanto, en el otro lado, Aquila fue golpeada accidentalmente por una flecha envenenada. En su lado izquierdo, el intenso dolor la hizo arrodillarse inmediatamente en el suelo. Y esta escena era exactamente lo que Ahuman estaba observando desde la barrera. No pudo evitar estallar en carcajadas. Nunca había visto a una Aquila tan desaliñada. En este momento, Ahuman comenzó a fantasear sobre su futuro dominio sobre las montañas rojo-negro. Primero mataría a todos los que lo menospreciaron, especialmente a ese tipo del imperio. Pero en el segundo siguiente, usé la sexta técnica de la espada Baskerville, matando instantáneamente a los tres no muertos. Al ver esto, el rostro de Auman repentinamente se volvió extremadamente incómodo. Realmente no había esperado que pudiera derrotar al formidable escuadrón de asesinato por mí mismo. Mientras tanto dije ferozmente: «Despreciable Auman, es tu turno ahora». Inmediatamente después, Auman le ordenó a Adonai que me atacara, pero justo cuando estaba a punto de desatar un ataque, Aquila pateó a Adonai, causando que fallara su objetivo. Viendo la oportunidad, desenvainé a Beelzebub por primera vez, cortando el brazo de lanzamiento de hechizos de Auman, y luego separando su cabeza de su cuerpo. Con esto, una vez más salvé a los Valax. Inmediatamente después, el ejército de no muertos que inicialmente tenía la ventaja, se convirtió en polvo negro junto con sus huesos. Al ver a la tribu rescatada del peligro, Aquila finalmente respiró aliviada, pero con esto también dejó atrás un arrepentimiento de por vida. No pudo demostrar su fuerza frente a Adonai. En este momento, al ver a los ancestros desaparecer lentamente, Aquila inmediatamente colocó su mano sobre la de él y le dio respeto a su ancestro. Descansa en paz, gran ancestro. Mientras tanto, Ahuman, aún apenas con vida, repentinamente gritó su queja. Es realmente exasperante. Estaba tan cerca de tener todo en el bosque.
bajo mi control. Luego dirigió su ira hacia mí. Tú, un imperial, mereces morir, siempre arruinando mis planes en el último momento. Pero tan pronto como Human terminó de hablar, mostró otra expresión, como si ya tuviera otro plan en mente. Antes de que pudiera preguntar por qué, la frente de Auman fue repentinamente perforada por una flecha. Cuando me di la vuelta, descubrí que era Ahun quien había asestado el golpe fatal. Sintió que todo lo que comenzó con su familia también debería terminar con su familia. Después, Ahun se disculpó conmigo diciendo que todo esto era su culpa. Si hubiera sido capaz de dispararle a su abuelo sin dudarlo antes, tal vez las cosas no habrían resultado de esta manera. Después de escuchar a Ahun, me quedé pensativo. Después de todo, algún día en el futuro yo también tendré que matar personalmente a mis seres queridos e incluso destruir a la familia Baskerville que me crió. Pero antes de irme, aún tenía que decirle a Ahun que esto no es tu culpa. La culpa es de la búsqueda de los deseos personales de tu abuelo. Con la victoria asegurada, Ijen también se apresuró y derramó lágrimas de alegría. Se sintió aliviada de que no hubiera resultado gravemente herido en la batalla, pero inesperadamente en nuestro camino de regreso a la aldea, otro incidente golpeó silenciosamente. Vimos que la aldea, que una vez fue animada, se había convertido repentinamente en un páramo. Ijen y los demás apenas podían creerlo. Después de que Ahuman instigara la batalla, se suponía que la aldea estaría absolutamente segura. Justo entonces, Hill se acercó con su brazo herido. Por lo que dijo, supimos la situación real. La aldea fue destruida por completo debido a la desenfrenada destrucción de Madame Ocho Patas. Pero esta explicación parecía extraña. Madame Ocho Patas normalmente no atacaría a la tribu bárbara sin razón. No fue hasta que Ahun mencionó algo más que la causa de esta tragedia comenzó a surgir. Señaló hacia la cima de una montaña, no muy lejos, y dijo que antes de que Madame Ocho Patas viniera a destruirlo, el lugar donde el abuelo Auman estaba realizando rituales de repente comenzó a emitir una gran cantidad de humo misterioso. Al escuchar esto, comencé a buscar alrededor. Lo único que me hizo sospechar fueron las hojas verdes en el suelo, que estaban chamuscadas por el fuego. Este es un tipo de planta que atrae insectos cuando se quema. Parece que la expresión de satisfacción de Auhuman antes de su muerte probablemente se debió a que ya había decidido usar a Madame Ocho Patas para destruir a los Valax. Mientras tanto, aunque Kula golpeó furiosamente la pared de roca, dado que las cosas ya habían llegado a este punto, la acción más apropiada era reconstruir nuestro hogar, así que comenzó a instruir ordenadamente a los miembros de la tribu ilesos, para que trasladaran a todos todavía vivos a un lugar seguro. Mientras tanto, encontré a su amada mascota. Afortunadamente no fue asesinada por Madame Ocho Patas, pero desafortunadamente las patas traseras de Bakira ya habían sido paralizadas por el veneno. Al ver esto, Ijen dijo que todo era su culpa. Se disculpó repetidamente con Bakira diciendo que no debería haberlo dejado solo en la aldea, pero en este momento, al ver a todos sumidos en el miedo a Madame Ocho Patas, comencé a reflexionar sobre una pregunta. Aunque es innegable que Madame Ocho Patas posee una desastrosa fuerza en el bosque, ¿es realmente un monstruo que los Valax no pueden derrotar? Así que después del anochecer, decidí ir a buscar a Aquila, queriendo aprender sobre la historia de Madame Ocho Patas de ella. Al principio Aquila se mostró algo reacia, ya que incluso ella no se atrevía a provocar a este monstruo a la ligera. No fue hasta que saqué un pergamino que esta situación cambió. Esto era algo que había encontrado con la tribu Rococo, y contenía diversa información sobre Madame Ocho Patas, incluido el origen de su veneno mortal, los diversos monstruos contra los que había luchado y sus escondites. Sin embargo, no registraba por qué la tribu bárbara tenía tanto miedo de su presencia. Al escuchar esto, Aquila hizo una pausa y luego explicó firmemente. En realidad, nosotros también tenemos registros de Madame Ocho Patas que se han transmitido desde hace mucho tiempo. Una de las entradas trata sobre cómo Adoni una vez rompió una de sus enormes patas. Sin embargo, ese fue solo el comienzo de la desesperación, ya que la pata cortada volvió a crecer rápidamente, incluso dividiéndose en dos, y la dureza de las extremidades se duplicó. A día de hoy, el poder defensivo de Madame Ocho Patas ha alcanzado un nivel aterrador, por lo que se puede decir que todos los bárbaros o guerreros que la han desafiado han creado inadvertidamente este mal. Entonces Aquila me dio un consejo. Me advirtió que no intentara recuperarme de esta pérdida demasiado apresuradamente. No quería experimentar el dolor de perder a más miembros de su familia. Después de escuchar todo esto, no pregunté nada más. En mi opinión, un monstruo es un monstruo, y aunque Madame Ocho Patas es la presencia catastrófica, yo de mi vida anterior he derrotado a muchos monstruos del mismo nivel. Naturalmente entendiendo mucho sobre ellos, después de todo, desde el día en que invadieron fuertemente el mundo de Auman, y nunca fueron monstruos invencibles. Los monstruos siempre tienen una debilidad fatal, así que siempre y cuando pueda encontrar a Madame Ocho Patas, el talón de Sikili y puedo matarla personalmente. Durante los siguientes días, comencé a visitar la guarida donde se escondía Madame Ocho Patas solo. Me preparé para observar cada uno de sus movimientos en un día. Finalmente establecí una regla.
Madame Ocho Patas siempre es ruidosa cuando se despierta, como un ritual para expresar su dominio. Además, su tiempo de caza es fijo, tardando unas 2 horas en regresar. Hoy decidí aventurarme en la guarida de Madame Ocho Patas para explorar. Cuando llegué al punto más alto de la montaña, me di cuenta de que aunque la superficie parece una montaña, en realidad está hueca por dentro. Entonces convoqué a Beelzebub e hice 4 cortes en el suelo, entrelazado de seda de araña, para obtener una telaraña pequeña completa. Luego la sostuve en mis manos para inspeccionarla. Descubrí que la sección transversal de la telaraña era bastante áspera. Si no tuviera a Beelzebub, una espada normal probablemente no podría cortarla fácilmente. Sin embargo, también me proporcionó una gran ventaja. Con estas resistentes telarañas, podría entrar y salir fácilmente de la capa de Madame Ocho Patas. Mientras descendía a los niveles inferiores, descubrí que la parte hueca interior tenía forma de pirámide. Aunque todavía no entiendo el propósito de este diseño, siento que definitivamente es beneficioso para la supervivencia de la araña. Mientras tanto, observo casualmente las paredes interiores de la guarida. La seda de araña parecía envolver a la presa de la señora Patas Largas. Había cientos de esqueletos de Auman y cuerpos de monstruos de nivel inferior. Esto significa que la señora Patas Largas parece ser consciente de que está en la cima de la cadena alimenticia en el bosque. Sin embargo, no puedo detenerme demasiado en este asunto, porque necesito encontrar más información útil antes de que la señora Patas Largas regrese. Justo entonces, vi varias bolas esféricas entrelazadas en la pared. Agarré una y tras una inspección más cercana descubrí que eran huevos puestos por la señora Patas Largas. Me di cuenta de que esta era la razón por la que apareció un gran número de monstruos araña, cuando el mundo estaba al borde de la destrucción. Al segundo siguiente, la señora Patas Largas apareció de repente en la entrada de la cueva. Al instante estaba tan asustado que no me atreví ni siquiera a respirar. Entonces activé inmediatamente mi habilidad de asesinato silencioso para ocultar mi presencia. A continuación, me apreté bajo una gran telaraña. Afortunadamente, al final la señora Patas Largas no me descubrió al intruso y se fue del lugar tranquila. Pero su habilidad de sensación instintiva todavía me provocaba escalofríos. Mientras tanto, el pueblo, previamente reducido a escombros, ha comenzado a ser reconstruido gradualmente con los esfuerzos de la tribu. Pero esto no es lo más importante para Illen, ya que había escuchado de Aquila hace unos días que yo estaba preguntando por la señora Patas Largas. Por lo tanto, todos los días esperaba frente a mi tienda. No quería que intentara enfrentarme a ella de nuevo. Durante ese día, podría ir solo a luchar contra la señora Patas Largas y perder mi vida. Ahora, la querida mascota de Illen había perdido una pata y no podía correr. Si algo más le sucediera a su ser querido, tampoco querría vivir. Justo cuando terminó de hablar, llamé a Illen, que esperaba afuera, indicando que tenía algo que decir. Cuando Illen levantó la solapa de la tienda y entró, estaba muy desconcertada sobre lo que estaba estudiando y me preguntó para qué eran estos dibujos. No dudé y le dije la verdad. Estos eran mis informes de investigación sobre la señora Patas Largas y su entorno de vida. En cuanto a las telarañas y los huevos sobre la mesa, fueron recuperados de la guarida. En el momento en que escuchó la palabra guarida, las emociones de Illen se agitaron de inmediato. Ella dijo: no me digas que vas a enfrentarte a la señora Patas Largas de nuevo. Sabes que no es algo que se pueda lograr fácilmente. Viendo que no respondí, volví a hablar. Entonces, lucharé a tu lado. Al escuchar esto, inmediatamente dejé claro que sus heridas de la batalla anterior aún no habían sanado, y seguirme solo sería una carga. Entonces, expuse con calma mis planes para el futuro. Pronto dejaré este lugar porque tengo tareas que deben completarse, así que debo regresar a la familia Baskerville. Después de escuchar esto, Illen permaneció en silencio hasta que le conté otro plan, y solo entonces sus ojos se iluminaron de nuevo. Realmente disfruto viviendo aquí, así que si logro resolver mis asuntos, definitivamente volveré aquí. Pero antes de dejar el bosque profundo, debo hacer todo lo que esté en mi poder para proteger el lugar al que más quiero regresar. Mira, aquí se enumeran todas las estrategias para cazar a la señora Patas Largas. Quiero asegurarme de que puedo matarla y salir. Soy ileso. De repente, la expresión de Illen se volvió sombría. Pensó que era una tontería usar la palabra cazar para describir este enfrentamiento. Pero al segundo siguiente, las lágrimas de felicidad de Illen fluyeron. Me dijo que creía en mí sin importar qué, ya sea una pandemia o matara a Auman. Siempre obtengo los mejores resultados. ¿Puedes lograr ese tipo de resultado contra la señora Patas Largas esta vez? Por supuesto. Poco después, esperé un raro día lluvioso. Pero mi intención no era recoger agua de lluvia, sino encontrar una lagartija de pantano que solo aparece durante la lluvia. De repente lanzó un ataque contra mí. Impasible, directamente blandí el Elzabop cortando su brazo. Entonces no di un golpe fatal, sino que me preparé para verificar una pieza de información crucial. Al segundo siguiente, el brazo original realmente volvió a crecer. Parece que tenía razón. La lagartija de pantano tiene la capacidad de regenerarse infinitamente, siempre y cuando su cabeza no esté fatalmente herida. Con esta habilidad podría tomar la cabeza de la señora Patas Largas.
Mientras tanto, como agradecimiento por salvar la vida de su hermana, Ahun incluso me construyó una casa. Sus amigos, desconcertados por esto, quería una cacería para explicar que Kira es como un hermano para mí, construir una casa para que él viva. Es el deber de un hermano. Apenas había hablado cuando fue objeto de burla por parte de sus amigos. ¿Estás bromeando? Recordamos cuánto solías odiar la cura. ¿Cómo es que ahora son hermanos? Al escuchar esto, Ah-Hun se avergonzó con enojo y gritó que se callaran y esperaba que tales asuntos no se mencionaran de nuevo. Entonces Ah-Hun vino a mi antigua residencia con la intención de contarme las buenas noticias sobre la nueva casa, pero cuando abrió mi tienda, yo no estaba allí en ese momento. Ijen también llegó. Sabía por qué no estaba en mi tienda y solo podía mirar hacia el cielo y rezar para que estuviera a salvo. Mientras tanto, viendo que una tormenta estaba a punto de estallar en el cielo, supuse que la señora Patas Largas probablemente estaba durmiendo, lo cual para mí era la oportunidad perfecta para cazarla. Antes de esto, había considerado las posibles variables que podrían surgir al cazar a la señora Patas Largas, y había planeado medidas para lidiar con ellas y manejarlas porque absolutamente no podía permitirme ningún error o también perecería. Al saltar a la cueva, la cacería comenzó oficialmente. Mirando a la durmiente señora 8 patas abajo, empecé a usar la elasticidad de la seda de araña para aumentar mi velocidad, transformándola en mi fuerza letal. El área a la que apuntaba era las patas más robustas y defensivas de la señora 8 patas. El intenso dolor la despertó inmediatamente. Entonces empecé a observar la situación de sus patas, y en efecto, tal como Aquila había dicho, las patas que acababa de cortar estaban regenerándose a una velocidad visible y dividiéndose en dos partes. Ahora, seguro de la fiabilidad de esta información, implementé inmediatamente mi plan. Los siguientes cortes fueron todos dirigidos a las patas de la señora. 8 patas, pero como la tradición del bosque, su fuerza no debía ser subestimada. Solo el veneno que escupía de su boca fue suficiente para impedir que continuara mis ataques. De repente, una gota de veneno cayó accidentalmente en mi brazo e instantáneamente la toxina penetró a través de la piel en mis venas. Para prevenir el envenenamiento de todo el cuerpo, tuve que llevar a cabo el siguiente plan. Soportando el severo dolor, corté mi brazo envenenado. En ese momento, algo empezó a pulular en el muñón de mi brazo cortado. Y, para asombro de la señora 8 patas, la carne empezó a crecer salvajemente, causando eventualmente que mi mano se regenerara por completo. Esta habilidad regenerativa era algo que había robado del monstruo que maté recientemente. Aunque parecía similar a la habilidad de la señora 8 patas, en realidad era diferente. Una vez que la regeneración se completaba, mi objetivo de ataque permanecía sin cambios. Continué cortando implacablemente las patas de la señora 8 patas. A medida que sus patas se multiplicaban y su poder defensivo se fortalecía a un nivel épico, mi corazón permanecía impasible. Pero esto aún estaba lejos de ser suficiente, porque la velocidad de la señora 8 patas seguía siendo increíblemente ágil. Justo en ese momento, debido a un lapso de concentración de medio segundo, la señora 8 patas perforó mi mano derecha y mi pie derecho. Afortunadamente la habilidad de regeneración robada me ayudó enormemente, aumentando enormemente mi tolerancia a los errores en batalla. Siempre y cuando hiciera buen uso del tiempo para esquivar, podría regenerar las extremidades perdidas. El tiempo pasó rápidamente, y a estas alturas casi había agotado mi resistencia, debido al uso frecuente de la habilidad de regeneración. Por otro lado, este monstruo duplica el número de sus patas como si nada. Sin embargo, por la expresión de mi rostro, estaba claro que la victoria ya era mía. Luego vino el plan final. Para dar el golpe final a la señora 8 patas, salté al punto más alto que la seda de araña podía alcanzar. La señora 8 patas, al ver esto, intentó atacarme con sus garras, pero en el siguiente momento, su cuerpo perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Este era el resultado que había estado esperando, porque como planeé duplicar sus patas, había previsto que una vez que sigues duplicando la misma pata, su movimiento se vería severamente afectado. Aunque su habilidad pueda sonar divina, en realidad puede convertirse en una maldición. Al darse cuenta de que había sido engañada por mí, la señora 8 patas se enfureció, pero ahora su único medio de resistencia era escupir seda de araña. Al mismo tiempo, este era también el paso crucial en mi plan definitivo. Antes de venir aquí, ya había estudiado las debilidades de la seda de la señora 8 patas. Las llamas regulares eran ciertamente difíciles de encender, pero siempre y cuando use el fuego infernal de Cerberus, prender fuego a la seda sería fácil. En este momento, la seda de araña estaba extendida a través de las paredes y los cuerpos de los monstruos asesinados, creando un horno gigante que podría incendiar a Les Baskerville. Salté sobre uno de los cadáveres, sonreí maliciosamente a la señora 8 patas y dije: has acumulado demasiado karma, porque dejaste que el poder nublara tu juicio. Ahora es hora de que recibas ese karma. Con eso, hundí el fuego infernal el cadáver, y bajo su ignición, toda la capa se vio instantáneamente envuelta en llamas recientemente.
Cuando tomé algo de las telarañas de la señora Ocho Patas para estudiar, no solo descubrí la debilidad que podría derrotar a la señora Ocho Patas, sino que también confirmé una pregunta que me había estado preocupando cuando conocí a Cerberus durante el examen práctico. ¿Por qué los bárbaros se esforzaron tanto en ahuyentar a los monstruos peligrosos de la montaña roja negra? La respuesta fue debido a la expansión de territorios. Los bárbaros habían sido empujados por la señora Ocho Patas hasta la montaña roja negra. Sabiendo esto, finalmente entendí las intenciones ocultas de la señora Ocho Patas. En verdad, la señora Ocho Patas usó a los miembros para ahuyentar a monstruos como Cerberus para que su debilidad en el fuego infernal fuera alejado aún más de ella. Volviendo al presente, la serie de cadenas, reacciones de las telarañas, causaron que la señora Ocho Patas cayera rápidamente en el mar infinito de llamas. En cuanto a lo que debería hacer después, era simplemente esperar a que el fuego infernal convirtiera a la señora Ocho Patas en cenizas. Este resultado era por supuesto inevitable, ya que ya conocía su debilidad. Todo lo que necesitaba hacer era asegurarme de que no pudiera escapar fácilmente de la capa cubierta de telarañas después de que el fuego se apague. Tendré que obtener su habilidad, pero justo entonces el suelo debajo de mí tembló repentinamente violentamente. Instintivamente miré en esa dirección. Efectivamente, venía del asesino de la señora Ocho Patas. Vi que la cima de la montaña, que había estado chispeando con brasas y extinguiéndose lentamente, y ya en el siguiente segundo, enormes grietas se abrieron desde la montaña, y emergiendo de ella estaba la señora Ocho Patas que no se habían quemado por completo. Al ver esto, me quedé completamente impactado. No esperaba que atravesara la montaña. En este momento, la señora Ocho Patas, para encontrarme en el denso bosque, reunió una enorme bola de veneno y la disparó al cielo. De repente, explotó como fuegos artificiales y donde quiera que cayera el veneno se corroía y destruía instantáneamente, pero no tuve tiempo de escapar al bosque, así que inmediatamente capturé dos piezas importantes de información. El tamaño de la señora Ocho Patas había sido quemado y cegado por el fuego infernal, y los pelos del cuerpo que usaba para ayudar a sus sentidos también fueron quemados, pero lo que me sorprendió fue que había un gran agujero en su cuerpo, acompañado de múltiples grietas. Sospeché que había sido herida al atravesar la montaña. Y si mi suposición era correcta, esta sería la oportunidad perfecta para matar a la señora Ocho Patas. Entonces inmediatamente invoqué a Belzebub de nuevo y lancé la sexta técnica de la espada a las grietas. Sin embargo, después de golpear, inesperadamente reboté. Ahora su piel seguía siendo tan dura como siempre. Como un golpe no fue suficiente, decidí dar algunos más, pero justo entonces, el cuerpo de la señora Ocho Patas comenzó a abrirse, y lo que apareció frente a mí fueron sus ojos recién regenerados. Me quedé atónito por la vista. La señora Ocho Patas realmente lanzó un ataque contra mí inmediatamente después. Fui enviado volando a más de 1000 metros, y mis piernas se rompieron por el ataque. En este momento me di cuenta de que había cometido un error. No había anticipado que pudiera regenerarse mudando su piel. Además, debido a la enorme pérdida de resistencia, ya no era capaz de regenerarme en tan poco tiempo. Viendo a la señora Ocho Patas acercándose a mí, seguí cantando en mi corazón, levántate rápido, pero esto era claramente inútil. Justo cuando me preparaba para aceptar mi destino, el alma de mi vida pasada se manifestó repentinamente y me dijo que si solo estaba haciendo esto por mí mismo, no debería haber venido a matar a este maldito monstruo. Lo que debería haber hecho era matar a Hugo y acabar con toda la familia Baskerville. Durante más de 30 años me adherí a las enseñanzas de Hugo, poniendo la finalización de las tareas de la misión en primer lugar, aunque siempre resultaba gravemente herido. Incluso al borde de la muerte nunca albergué ningún resentimiento hacia mi padre, aunque una vez pensé en abandonar el grupo. No tenía ni idea de qué hacer después de dejar a la familia. Al final, después de un breve periodo de contemplación, elegí dejar que las cadenas me guiaran hacia adelante. Para mí, no era más que un perro de caza bien entrenado. No fue hasta que fui enviado personalmente por Hugo a la guillotina para su ejecución que me di cuenta de una verdad crucial. Mi lealtad a Hugo y todo lo que había hecho fue en vano. Una vez los consideré mi única creencia para sobrevivir, lo que ahora parecía absolutamente repugnante, así que el alma de mi vida anterior me recordaba continuamente en mis oídos. Las únicas cosas en las que necesitaba concentrarme en esta vida eran dos: matar a Hugo y destruir a toda la familia Baskerville. Sin embargo, mi yo pasado encontró risible que quisiera eliminar a la señora Ocho Patas por la tribu bárbara. Un lugar que nunca vale la pena recordar. Me recordó que desde que llegué a la tribu bárbara, no solo mi crecimiento de fuerza se había ralentizado, pero incluso mi sed de venganza había disminuido gradualmente. Estaba a punto de rendirme. Este era el resultado que no quería ver. Solo quería ver a Hugo experimentar el dolor y la desesperación de tener su garganta cortada, porque creía que si arruinaba esto, todo lo que había hecho en esta vida volvería a ser en vano. En última instancia, una vez más estaría encadenado y obligado a recorrer el mismo camino de la guillotina que en mi vida pasada. Después de escuchar estas palabras, inmediatamente repliqué: no intentes atarme con tu superioridad moral. Nunca podré olvidar la sensación de que me cortaran la cabeza en aquel entonces.
En esta vida sé cómo vivir, y viviré como un guardián diferente. Aunque una vez lamenté mi elección actual, ahora entiendo lo que realmente quiero. Además de vengar mi vida pasada matando a Hugo, también quiero obtener la verdadera libertad, y esta libertad solo se puede sentir viviendo con las tribus bárbaras, así que este lugar es también el que debo proteger con todas mis fuerzas. Por favor, a partir de ahora duerme pacíficamente tu sueño de muerte y deja de aparecer repentinamente para interferir con mi vida. Mientras tanto, la señora Ocho Patas también había llegado por encima de mí, viendo que todavía estaba tirado en el suelo. Incapaz de levantarme, rápidamente me golpeó con una poderosa garra con la intención de matarme. Pero sintiendo el peligro, inmediatamente usé toda mi fuerza para morir. Observé el ataque. Sin embargo, la onda de choque de los escombros todavía me envió volando sin piedad, pero no podía caer aquí. Apreté los dientes y soporté el intenso dolor en mis piernas aún en curación mientras me levantaba frente a la señora Ocho Patas, que estaba a punto de lanzar un segundo ataque. Seguí rezando en silencio para que mis piernas se regeneraran rápidamente. Pero en el siguiente segundo, la señora Ocho Patas dejó escapar un aullido de tristeza. Vi una flecha encantada disparar y detener su ataque. En ese momento, mis ojos se abrieron. Siguiendo mi mirada, vi a Illen y Aquila. Illen le gritó a la señora Ocho Patas: «Araña bastarda, no toques a mi candidato a marido». Entonces Illen se volvió hacia mí y dijo: «Vikir, hemos venido a luchar a tu lado. Todos los guerreros Balak están aquí, listos para estar contigo. Creo que has asumido toda la carga tú solo, sin decírselo a tu hermano». Inmediatamente después, los guerreros Balak corrieron sin miedo hacia la señora Ocho Patas. Con los continuos impactos de las flechas, el objetivo de ataque de la señora Ocho Patas fue desviado con éxito. Finalmente, con su cobertura, logré recuperar la fuerza suficiente para reparar mis piernas, aunque le había advertido a Illen que no revelara este asunto a nadie en la tribu. Aún tenía que agradecerle. Sin su llamada de auxilio, podría haber perdido mi vida hoy. Con el fuerte empuje de mi espada el cuerpo de la señora Ocho Patas, me di cuenta de que esta criatura era increíblemente dura, ya que una vez más me rechazó, pero debido a mi ataque anterior. La señora Ocho Patas de repente se volvió loca, corriendo salvajemente por el bosque. Afortunadamente, los guerreros reaccionaron rápidamente, evitando ser heridos por sus afiladas patas. Entonces les indiqué a todos: por favor no dejen de atacar. Sigan luchando para darle a Vikir más tiempo para un segundo golpe. Mientras tanto, al otro lado, de pie en un punto alto, Aquila se sentía culpable por su cobardía pasada. Parecía como si el destino hubiera limitado el crecimiento de los Balak, pero después de verme dar valientemente el paso para desafiar el desastre, Aquila supo que estaba equivocada. Se dio cuenta de la verdad. La mejor manera de enfrentar el desastre era enfrentar el miedo de frente. Así que, a continuación, ya fuera luchando hasta escupir sangre o hasta desmayarse por los guerreros que luchaban a su lado, tenía que soportar su lesión en la cintura y reunir fuerzas para un último movimiento definitivo. En este momento, Aquila, aliviada de sus preocupaciones, liberó el poder latente dentro de su corazón. Un disparo parecido a una bala de cañón fue disparado repentinamente y golpeó con precisión la superficie agrietada de la señora Ocho Patas. Al ver esto, aproveché la oportunidad y avancé. Al mismo tiempo, un aura mortal emanó de mis ojos, entonces cargué rápidamente contra la señora Ocho Patas. Y estaba a punto de hacer que la señora Ocho Patas experimentara todas las técnicas de espada que había dominado después de la masiva explosión causada por la primera técnica de espada. Logré destrozar el caparazón de la señora Ocho Patas y cargué dentro de su cuerpo. Inmediatamente continué con las técnicas de espada restantes. Perfectamente esta vez. Veamos cómo te regeneras. A través de esta batalla, finalmente me di cuenta de por qué mi progreso había sido tan lento, porque siempre había pensado en mí mismo, como un perro de casa. Debería abandonar esta vida y vivir una vida que me pertenezca. Después de desatar cada técnica de espada que había dominado en un asalto implacable, salí del cuerpo de la señora Ocho Patas. Al ver esto, los guerreros Balak quedaron totalmente impactados. Inmediatamente después, la señora Ocho Patas se derrumbó. En ese momento yo estaba tirado débilmente en el suelo. Nunca esperé que la sangre de la señora Ocho Patas también fuera altamente venenosa. Desafortunadamente, después de ver su cuerpo ya descompuesto, me sentí aliviado, así que lo único que me quedaba por hacer era eliminar rápidamente el veneno. De repente Beelzebub atravesó el cuerpo de la señora Ocho Patas. En ese momento, las almas de monstruos que había absorbido entraron en el reino mental de la señora Ocho Patas y comenzaron a destrozarlo violentamente. Era el momento adecuado. Dejaría el resto a Beelzebub, activando su habilidad para obtener aleatoriamente una de sus habilidades. Mientras tanto, Illen, sin tener en cuenta el peligro del veneno a mi alrededor, corrió hacia mí. Al ver esto, la detuve inmediatamente y le aseguré que estaba bien, así que no había necesidad de preocuparse. Mi única petición era que dejara de gritar o no podría descansar adecuadamente. Al mismo tiempo, obtuve con éxito la habilidad de nivel S de la señora Ocho Patas: Veneno Mortal.
Después, para celebrar mi exitosa matanza de la señora Ocho Patas, Aquila reunió a todos para un festín. Sin embargo, esta fiesta fue un poco demasiado extrema, durando 2 días y medio enteros. Pero al ver la alegría de la tribu bárbara en su victoria, cualquier resentimiento que tuviera se desvaneció rápidamente. Al regresar a la tribu bárbara, vi que las heridas de Bakira se habían curado en su mayoría, aunque había perdido una pierna en la batalla. Había encontrado su verdadero amor. Aliviado de sus cargas, te he vengado por lo que hizo la señora Ocho Patas, así que no te preocupes. Dicho esto, miré mi mano, sumido en mis pensamientos. Después de matar a la señora Ocho Patas, dominé con éxito la séptima técnica de espada de Baskerville. Ahora, para superar verdaderamente la fuerza de Hugo, solo necesito dominarla por completo. Después de todo, al enfrentarme a Hugo, quien es un maestro de la espada, aún podría ser difícil. Sin embargo, mi fuerza ha aumentado más de 10 veces desde que dejé Baskerville. En cuanto a lo que necesito hacer a continuación, es volver a implementar mi plan de venganza. Sin embargo, lo que no sabía era que Illen estaba escondida detrás de un pilar cercano, y escuchó que estaba a punto de irme pronto. Poco después, y completamente recuperado, volví a ponerme el uniforme del imperio. Antes de irme, expresé mi gratitud a toda la tribu. Si no fuera por su ayuda, probablemente habría muerto en la batalla contra la señora Ocho Patas. Al escuchar esto, Aquila sonrió y dijo: dado que te hemos reconocido como parte de nuestra tribu, tu vida también es la vida de toda nuestra tribu. Entonces me advirtió que siempre recordara quién soy. No importa dónde esté, soy el comandante de sus divisiones de caza. En ese momento, miré hacia atrás a la gente que estaba de pie frente a mí, pero no pude ver a Illen por ninguna parte. Supongo que, como la última vez, no podía aceptar el hecho de que me iba de la tribu. Cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, el premio del apoyo de la tribu detrás de mí resonó. Vikir, si encuentras dificultades, vuelve con nosotros y nos vengaremos por ti. No importa lo duro que sea el camino por delante, esperamos que cuando te veamos de nuevo, hayas tomado el control del poder del imperio, hermano. Siempre eres bienvenido a regresar, te estaremos esperando aquí, Vikir. Contáctanos regularmente, por favor. Adiós, Vikir, nuestro héroe. Pero justo en ese momento, cuando estaba a punto de entrar en los campos de arroz que tenía delante, vi a Illen aparecer frente a mí, con los ojos llenos de emoción, y me preguntó si realmente tenía que irme. Al oír esto, respondí afirmativamente. Al ver su expresión abatida, pensé que iba a ser irracional de nuevo, pero inesperadamente corrió hacia adelante, me entregó un paquete y tímidamente me explicó: este es el arco divino que dejó Lord. No sé. Le hice algunos ajustes menores para que pudieras blandirlo. Mirando el arco divino en mi mano, me di cuenta de por qué no la había visto en estos últimos 2 días. Había estado preparando un regalo tan importante para mí. Antes de que pudiera expresar mi agradecimiento, Illen me puso un collar de cadena roto. Luego me explicó por qué lo había hecho. Resulta que una noche Illen me oyó hablar en sueños. Soñaba que era un sabueso fuertemente atado por cadenas. La cadena rota simboliza que me he liberado de esas cadenas. Sin embargo, Illen piensa que me parezco más a un lobo solitario, porque ahora la estoy dejando de nuevo, justo cuando estaba a punto de decir algo. En el segundo siguiente, Illen de repente tiró de la cadena rota hacia mí y me dio el beso de despedida definitivo. En ese momento, ya no pudo contener las lágrimas y sus quejas internas se liberaron en un instante. He oído que la gente del imperio se despide así. Creo que antes eras más pequeña que yo. Pero ahora has crecido mucho. Mantente a salvo y que tengas un buen viaje. Al oír esto, intencionadamente dije algo para molestarla. Nunca supe que el imperio tuviera una costumbre así. Tan pronto como terminé de hablar, inmediatamente me di la vuelta. Estúpido vaquear, no olvides que siempre ha habido una chica que te ama y espera tu regreso. Después de despedirme de los barracones, llegué a la Ciudad Roja. Al menos a la familia Morgue. Al ver las banderas de las dos familias principales todavía colgadas en las murallas de la ciudad, supe que mi partida no había afectado a su cooperación. Sin embargo, lo que actualmente me intriga es que ha estado haciendo Camo durante estos últimos 2 años. Como ya era tarde por la noche, decidí buscar una posada para pasar la noche y reunir información sobre Camo. Desde los transeúntes por la mañana, solo cuando vi la estatua dorada en medio de la calle, me di cuenta de que había sido construida para mí, pero su construcción debería haber requerido un acuerdo entre las dos familias. ¿Será que Hugo estuvo de acuerdo? Esto realmente no parece ser su estilo. Justo entonces, un soldado que patrullaba de repente corrió hacia mí. Me regañó por observar al héroe a menos de 10 metros de distancia, lo cual, según él, era una falta de respeto. Al ver mi cara de confusión, dedujo que era un extranjero que no estaba familiarizado con las reglas, pero como fan número 1 del héroe, no permitiría en absoluto que nadie ignorara las hazañas del héroe, así que empezó a contar las grandes historias sobre el héroe.
Está registrado que podía arrasar a los feroces bárbaros con un solo tajo, arrebatar valientemente a su prometida de las manos del enemigo, luchar solo contra un monstruo de clase S, comprando el tiempo de escape definitivo para sus compañeros, después de oír lo que dijo el soldado. Y me quedé completamente sin palabras. Parece que en los últimos años desde que me fui, la visión que tiene el imperio de mí se ha puesto patas arriba. Después de eso llegué a una posada, pero aquí me encontré con las hermanas trillizas que una vez me detuvieron en la puerta de la ciudad. Como era de esperar, su conversación giraba en torno a mí, sobre cómo supuestamente soy el hombre más guapo del imperio, y mi habilidad con la espada es inigualable. El comentario más escandaloso fue de la hermana mayor, dijo que si pudiera verme de nuevo, definitivamente me daría un montón de hijos. Sin embargo, todavía escuché información útil. Las hazañas heroicas que mencionó el soldado eran en realidad adornos añadidos a mi persona por Adolf después de mi regreso, pero nunca esperé que, al oír la noticia de mi muerte, Hugo sintiera realmente el impulso de aniquilar a la familia Morgue. Para calmar la furia de Hugo, Adolf también ofreció incontables tesoros como disculpa, aunque no estoy seguro de si Hugo ha perdonado la familia Morgue. Es normal que esté molesto por mi muerte, ya que en esta vida soy su sabueso más querido. Como se hacía tarde, estaba a punto de subir las escaleras para dormir, después de dejar algunas monedas. Sin embargo, mi atuendo llamó la atención de las hermanas trillizas. De repente la hermana mayor me señaló y gritó: tú, el sospechoso! ¡Ven aquí! ¿Eres un espía enviado por los bárbaros? Sabía que estaba hablando de mí, pero al oír que todos a mi alrededor decían que estaba borracha, decidí no responder y me di la vuelta para irme. Pero en el segundo siguiente, la hermana mayor lanzó un ataque mágico causando que brotaran enredaderas del suelo bajo mis pies. Al ver esto, salté sin esfuerzo para evitar el ataque de las enredaderas. Mi rápida reacción y mis ágiles movimientos asombraron a todos los presentes, sin que yo lo supiera. Tan pronto como me estabilicé, empezaron a atacarme pensando que era un enemigo y se prepararon para detenerme. Viendo que la situación se complicaba, decidí revelar mi identidad de todos modos. Volveré oficialmente a Baskerville pronto, así que hacerles saber que sigo vivo ahora no es gran cosa. En ese momento, al verme, las trillizas se enamoraron al instante, sus rostros enrojeciendo. Incluso su habla se volvió tartamuda, mientras que el soldado, quien obviamente no me había conocido antes, simplemente comentó que solo me parecía un poco a la estatua. Al final, no fue hasta que las trillizas gritaron mi nombre que finalmente pude volver a dormir en paz. Pronto llegó la mañana siguiente. Después de recuperar mis cosas, decidí regresar a Baskerville antes de irme. Tenía la intención de pedir noticias sobre Camu, pero esas tres en realidad comenzaron a pelearse por mí desde la noche anterior, todas afirmando que sobreviví gracias a su anhelo. Parece que en esta vida las trillizas no son diferentes de la anterior, siguen siendo charlatanas. Afortunadamente, finalmente escucharon lo que pregunté. Me dijo que Camu había dejado temporalmente la familia Morgue y se había unido al Salón Oscuro. Probablemente esté aislada allí, ahora concentrada en estudiar magia. Al escuchar esto, me quedé helado. Recuerdo vagamente que antes de que regresara, Camu tenía una muy mala relación con la gente del Salón Oscuro. ¿Podría ser que, como la salvé de la tribu bárbaro la última vez, su destino en esta vida haya cambiado? Luego les pedí a las trillizas que le transmitieran un mensaje a Camu. Quería que me diera una hora para reunirme, pero lo más importante, quería que dejara el Salón Oscuro lo antes posible. Poco después, la noticia de mi regreso ya se había extendido por todo el imperio y todos los que sabían que yo estaba todavía vivo se sintieron encantados. Adolf había estado pensando profundamente durante mucho tiempo debido a mi muerte. Había traído grandes pérdidas a la familia Morgue. Al mismo tiempo, la noticia de mi regreso también llegó a Hugo. Realmente no esperaba que su amado sabueso realmente siguiera vivo. Pero Hugo nunca imaginaría que mi regreso era para destruir todo Baskerville y vengar la decapitación de mi vida pasada. Después de que regresé a la ciudad subterránea, la gente que vive aquí ha sido demasiado entusiasta al escuchar esto. Chihuahua sonrió y explicó: la noticia de tu supervivencia se extendió por todo el imperio de inmediato. Están celebrando por ti. Has hecho tantas contribuciones a la ciudad antes. En ese momento Pomerian entró. Tío, esto es para ti. Está muerto, pero sigue siendo un roedor lindo. Ten cuidado de no contraer la peste, ¿de acuerdo? Di una breve respuesta reconociendo su advertencia. Luego me volví hacia Chihuahua preguntando si los problemas con Underdog se habían resuelto. En ese momento, Chihuahua mencionó a Cindy Wendy. Dijo que Cindy Wendy había estado ayudando con la administración de la ciudad y que era muy inteligente. Tal como lo había descrito, sin embargo, recientemente se había encontrado con un caso que la dejó perpleja. Ni siquiera había encontrado una sola pista útil después. Chihuahua sacó un archivo que contenía información sobre niños desaparecidos. Había un detalle desconcertante. Ya sea que los niños fueran secuestrados o no, sus padres no parecían tener prisa por denunciarlo. Aunque Chihuahua había investigado el mercado negro, no encontró ninguna señal de que se vendieran niños. Así que la conclusión inicial fue que este caso de secuestro era probablemente obra de una sola persona.
Y esta persona era definitivamente un criminal experimentado, de lo contrario, sería imposible para ellos no dejar rastro cada vez. Pero cuando me hice cargo y vi el contenido, casi exploto de ira. Esta maldita cosa se parece demasiado a un caso de mi vida pasada, uno que me incriminó en ese entonces. Muchos niños desaparecieron en la ciudad subterránea. Aunque esta tragedia ocurriría años después, estaba seguro de que había una conexión. Mientras tanto, Pomerian me llamó. Cuando me giré para mirar, la pequeña rata que claramente había estado muerta ahora estaba viva de nuevo. Al ver esto, me quedé atónito. Porque esta era una magia negra única de la tribu Rococo, resurrección del cuerpo, e incluso los más talentosos individuos de Baskerville y Morgue generalmente necesitaban tener al menos 8 años para apenas sentir la magia. La cuestión es que Pomerian acababa de cumplir 5 años y ya podía usar una magia negra tan difícil con habilidad. Luego le pregunté a Pomerian si podía decirme cuándo descubrió por primera vez esta habilidad. Después de escuchar esto, Marian comenzó a contar con dificultad, así que decidí no presionarla más. Después de todo, nació en los bárbaros, y ahora que puede comunicarse conmigo libremente, es una bendición disfrazada. Pero luego pensé, si recibe más entrenamiento en el futuro, dentro de muchos años, Pomerian sin duda se convertirá en la única maestra de magia negra del Imperio en la cima. Sin embargo, lo que Hugo más odia es a la tribu Rococo. Aunque Pomerian es un genio raro, si Hugo descubre que hay Rococo, sangre mezclada en sus venas, nunca mostrará piedad y definitivamente la condenará a una muerte severa. Así que, a partir de ahora, debo usar todos los medios posibles para mantener a Pomerian a mi lado sin que Hugo se entere. Mientras tanto, Chihuahua recibió una carta de Paloma y el contenido inmediatamente le hizo sudar frío. Vic aquí. Malas noticias. Hugo, el patriarca, viene a la ciudad subterránea pronto. Llegó la hora señalada y Hugo, acompañado por su mayordomo John, hizo su entrada. Sin embargo, después de cruzar miradas con Hugo por un tiempo, ninguno de nosotros dijo una palabra. La atmósfera opresiva dejó a Chihuahua detrás de nosotros congelado en su lugar, sin atreverse a moverse. Desafortunadamente, John finalmente rompió el silencio con un saludo que permitió a Hugo dejar de mirarme torpemente. Mi querido hijo, bienvenido de nuevo a la familia Baskerville. ¿Cómo has estado? Al oír esto, conté la historia inventada que ya había preparado. Al principio me trataron como a un esclavo, pero engañé al zorro nocturno para que confiara en mí y me asocié con éxito con su hija para solucionar el problema de la comida durante este proceso. Aprendí todo sobre las costumbres de las tribus bárbaras. A estas alturas podía controlarlos perfectamente y hacer que voluntariamente nos sirvieran. Hugo sintió mucha curiosidad y rápidamente me preguntó cómo había logrado hacerlo exactamente. Entonces le conté sobre el comercio ilícito que ocurría con la tribu bárbara. Incluso la verdura más barata del imperio podía ser intercambiada allí por la más fina, pieles y joyas. Así que, siempre y cuando usemos estos abundantes recursos del imperio para intercambiarlos por lo que le falta a la tribu bárbara, podríamos negociar un tratado en el proceso. La tribu bárbara eliminaría a los monstruos de la catástrofe acuática y expandiría nuestro territorio sin costo alguno. Esto no solo reduciría las pérdidas en nuestras fuerzas militares, sino que también debilitaría significativamente el poder de la tribu bárbara. Al oír esto, Hugo creyó que era de hecho un plan brillante. Parece que mi hijo se está pareciendo cada vez más a mí. De ahora en adelante, dejaré todos los tratos con la tribu bárbara en tus manos. En este momento, el mayordomo John Standing, que estaba cerca, se quedó bastante impactado. No podía creer que a mi regreso, después de estos 2 años, pudiera hacer que Hugo sonriera tan contento. Verás, después de enterarse de mi muerte, Hugo ni siquiera había logrado forzar una sonrisa en su rostro. En cuanto a mí, estaba bebiendo té tranquilamente. A estas alturas, Hugo estaba completamente engañado por mí. Naturalmente, Aquila definitivamente no quería causar ningún conflicto con Baskerville, así que después de que Madame Ocho Patas fuera eliminada, empezarían a reubicarse, regresando a sus tierras previamente expulsadas. Esto crearía una ilusión para Hugo. Después de todo, él no sabía de la existencia del monstruo de 8 patas. Pensaría que la tribu bárbara estaba ayudando a expandir el territorio, pero justo entonces sentí un aterrador poder mágico brotar de Hugo. Parecía furioso y dijo, pero nunca debería haber ningún comercio con la tribu Rococo. Esos bastardos deben ser exterminados. Entendí por qué Hugo se sentía así en este momento, porque esta es la hija de su amada esposa. Penélope fue capturada por los Rakochi. Aunque sabía que Penélope ya estaba muerta, Hugo nunca había encontrado una sola pista. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue que Hugo no solo se disculpó por su repentina ira, sino que incluso me instó a no luchar, más en el frente. A pesar de que mi valiente rescate de Camus de la familia Morgue se había ganado elogios reales, como padre, realmente no quería experimentar la sensación de perder a un hijo de nuevo. Además, Hugo esperaba que yo administrara los asuntos administrativos en el futuro,
Y para el frente, asignaría a otra persona para que se hiciera cargo. Esto definitivamente no se parecía a Hugo, las contradicciones eran demasiado difíciles de creer. Todavía recuerdo en mi vida anterior cuando huía mientras era acusado falsamente, la sensación de una espada apuñalada en mi espalda, las frías miradas de los sabuesos con los que compartí dificultades. En un instante, me di cuenta dolorosamente de que fui abandonado. Hugo ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme, decidiendo inmediatamente que ya me había confabulado con los monstruos. Gracias por tu preocupación, padre. De repente, la puerta se abrió de golpe. Al ver esto, Chihuahua y yo nos sobresaltamos y no supimos qué hacer, porque la persona que entró corriendo por la puerta era Pomerania. Marian tenía miedo de los truenos y no quería quedarse sola en la habitación. En este momento, todo lo que esperaba era que Hugo no dijera más. De lo contrario, todos los planes recién hechos se vendrían abajo. Justo entonces, Hugo se levantó repentinamente. Su expresión se volvió severa, mirando a la niña que sollozaba en mis brazos. No pude evitar temblar y susurrar el nombre de Penélope. Al ver esto, inmediatamente le recordé a Hugo que mantuviera la calma. Entonces le mentí, diciéndole que esta niña era en realidad una sirvienta que había adoptado en la frontera. Aunque sus ojos son rojos como los nuestros, ya había confirmado que su linaje coincide completamente con el de un grupo minoritario en la frontera del imperio, por lo que probablemente no sea la persona que crees que es. Al oír esto, la expresión de Hugo cambió, admitiendo que de hecho podría haberse equivocado. Después de todo, si su hija Penélope todavía estuviera viva, sería mayor que yo a estas alturas. Al ver la expresión cada vez más avergonzada de Hugo, el mayordomo John lo ayudó apresuradamente a regresar a descansar antes de irse. Hugo me dijo que asistiera al gran banquete de mañana. Al oír esto, respondí con calma, estaré allí a tiempo. Pero Chihuahua estaba completamente impactado porque hasta donde él sabía, solo los miembros élite de la familia estaban invitados a una cena tan grande. Justo entonces, cuando Hugo se giró para irse, miró a Pomerania una vez más. Este comportamiento inusual realmente me sorprendió. Pronto cayó la noche. Después de tomar un baño, elegí dormir en la alfombra áspera y dura. La gran y suave cama simplemente no podía brindarme paz mental. Quizás esta sea la influencia de los muchos años que pasé viviendo con una tribu bárbara. Más tarde, recordando la inusual reacción de Hugo antes, pensé en un plan potencialmente efectivo. ¿Qué pasaría si le informara a Hugo sobre el colgante y la situación de Pomerania? ¿Cuál sería su reacción? Si cumple con mis expectativas, Pomerania ciertamente podría convertirse en una carta de triunfo oculta para asestar un golpe fatal a Hugo, independientemente del enfoque, la dirección del plan. Debía empezar por asegurar la seguridad de Pomerian cuando de repente una persona vestida de negro irrumpió en la habitación por la ventana. Pero mis agudos sentidos ya se habían fijado en ella cuando sacó un cuchillo al ver que la persona de negro no se había percatado de la ausencia de alguien bajo las sábanas. Rápidamente salté y le di una patada al cuchillo para que se le cayera de la mano. Inmediatamente después presioné mi mano contra su zona vital y exigí saber quién la había enviado a asesinarme inesperadamente. Después de que se quitó la máscara, me di cuenta de que la persona de negro era en realidad Cindy Wendy disfrazada. Pensó que sería aburrido simplemente entrar, así que decidió disfrazarse de asesina para comprobar si mis habilidades habían mejorado después de todos estos años. Pero lo que hizo que Cindy Wendy sintiera curiosidad fue que no podía entender por qué yo sabía que se había estado quedando con la niña de las monedas de oro. Por supuesto, como alguien que había renacido, sabía que esta era la forma típica de actuar de Cindy Wendy. Constantemente construye relaciones con inversores de capital y les ayuda a realizar inversiones inteligentes, aumentando así su credibilidad entre los ciudadanos. Al oír esto, Cindy Wendy admitió que tenía razón, pero que todo era para ganarse la vida, trabajando para otros. Entonces dijo arrogantemente que si no fuera por su ayuda, los 100.000 millones de monedas de oro de la niña habrían sido estafados. Hace mucho tiempo que había previsto esta situación, así que ya había dispuesto que unos guardias protegieran a la niña en todo momento, incluyendo expertos con amplia experiencia en finanzas. Cindy Wendy pareció sorprendida, ya que durante el tiempo que ayudó a la niña, no había otras personas además de los guardias, por no hablar de un experto financiero. Al oír esto, le lancé una mirada cómplice. En ese momento Cindy Wendy se dio cuenta de que ella era la experta a la que me refería. No tenía ni idea de que me las había arreglado para planearlo todo tan meticulosamente. Entonces Cindy Wendy sacó algo de su pecho. Al ver esto, me quedé sin palabras. ¿Cómo podía haber cambiado su personalidad tan drásticamente en solo 2 años? Aún así, le recordé que sería mejor entregar las cosas en una carpeta la próxima vez con respecto a lo que había en el papel. Eran tarjetas de información para todos los que asistían al gran banquete de mañana, naturalmente. No es necesario mencionar a Hugo ya que como cabeza de familia sería impensable que él no asistiera. Después de Hugo, las siguientes personas en la lista eran mis 2 tíos, Boston Terrier Lou Baskerville y Gran Danés Lou Baskerville. Son medio hermanos de Hugo del mismo padre y tienen la peor relación entre ellos. En ese momento, Cindy Wendy, desconcertada, preguntó por qué era necesario recopilar información tan inútil sobre personas de la misma familia.
Le expliqué que, después de haber estado fuera durante muchos años, simplemente no había tenido tiempo de mantenerme al día con todos los detalles de la familia. Entonces vi a Cyrus la Baskerville, cuyas habilidades con la espada son notables. Como el heredero principal, él también asistiría, incluso antes de que renaciera, solo le había visto un par de veces. Además, su fuerza y su frialdad son las mayores entre todos los perros, pero lo que más me sorprendió fue que Seth les Baskerville la Baskerville, el segundo heredero, también asistiría. Recuerdo vagamente que sus habilidades con la espada no son tan buenas como las de muchos otros, y ha estado débil y enfermo desde su nacimiento. Sin embargo, es el único al que realmente respeto. Su naturaleza es más amable. Entierra adecuadamente a esos perros desechados fallecidos y derrama lágrimas de dolor. En cuanto a las 3 últimas tarjetas de información, ni siquiera me molesté en mirarlas porque eran mis 3 hermanos, que habían pasado de ser mis enemigos a mis pequeños fans. Mi comprensión de ellos está profundamente arraigada. Parece que este gran banquete estará lleno de muchos acontecimientos interesantes. Al día siguiente llegué al gran banquete. Las personas que asistían eran exactamente las mismas que la información. Cindy Wendy había reunido. Entre los rostros más desconocidos estaban el hijo mayor de Hugo, Osiris, su segundo hijo, Seth les Baskerville, y mi otro tío, Gran Dama. Gracias por invitarme. Después de recibir el permiso de asiento de Hugo, mi marca de asiento la estrella oficial del gran banquete, pero al segundo siguiente ocurrió un incidente desagradable, como todo el mundo sabe. La relación entre Boston Terrier y Gran Danés ya era bastante terrible. En ese momento, Boston Terrier habló de repente. ¿No está la carne un poco hecha? Al oír esto, Hugo pensó que Boston Terrier se refería al filete de su propia mesa y respondió: si no te gusta el sabor, puedo pedirle al jefe de cocina que venga y te traiga otro, pero Boston Terrier señaló el plato de Gran Danés y dijo: no hermano, me refiero al filete del plato de al lado. Al oír esto, Gran Danés respondió con tristeza diciendo: me gusta la carne poco hecha, si no lo soportas, puedes girar a la izquierda y salir. Entonces Boston Terrier añadió: solo decía que tu carne parece poco hecha. Es cruel que mi adorable sobrino coma su carne poco hecha. Por supuesto, Gran Dama no iba a ceder. Aunque reconozco su adorable naturaleza, la cura también es mi sobrino. Como su tío, lo único que podía hacer era guiar él hacia el camino correcto. ¿Por qué se considera correcto que se le coloque en la orden de los mastines? Es mucho mejor que se una a la orden de los pitbull, lenta y tonta. Como esperaba. Este gran banquete fue organizado especialmente por las 7 órdenes para reclutarme. Si esto hubiera pasado antes de que regresara, me habría gustado tal como era, una gran oferta que garantizaba mi éxito. Pero, ¿cómo podría unirme ahora que mi fuerza ya ha superado la de un Boston Terrier y un Gran Danés? Y ahora los veo simplemente como tontos. Viendo que sus hermanos todavía estaban ansiosos por discutir, Hugo dejó de lado su autoridad y dijo: hoy es la primera vez que mi hijo, el heredero, asiste al gran banquete. Por favor, compórtense ambos. Al escuchar estas palabras, me quedé impactado más allá de lo creíble porque la personalidad de Hugo se estaba volviendo cada vez más difícil de entender. En este punto, Boston Terrier preguntó con curiosidad: mi querido sobrino, he oído que has estado viviendo en el bosque profundo durante los últimos 2 años. ¿Puedes compartir con tu tío qué logros has conseguido allí? Este tema también despertó la curiosidad del gran danés. Sí, exactamente. ¿Cuántos bárbaros y monstruos has matado? ¿Hasta dónde ha progresado tu fuerza? Sin que lo supieran, esta serie de preguntas ya había comenzado a afectar el estado de ánimo de Hugo. Todavía estamos cenando como ancianos, no deberías presionar tanto al niño. Sin embargo, los dos no se habían dado cuenta de la seriedad de la situación, incluso declarando que se habían hecho un tiempo especial para venir aquí justo después de terminar de hablar. Las pupilas del rey Boston Terrier y del gran danés se contrajeron repentinamente y rompieron a sudar frío. En ese momento, Hugo amonestó severamente: ¿ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos que lo han olvidado? Odio tener que repetirme. Bajo la presión autoritaria de Hugo, los dos finalmente cesaron sus interrupciones. Mientras tanto, decidí satisfacer su curiosidad. Hugo me dijo que no me tomara el asunto anterior demasiado en serio. Especialmente porque todavía estábamos comiendo y no era apropiado ir a la sala de entrenamiento, pero demostrar mi poder, en mi opinión, es algo que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Coloqué ligeramente un dedo sobre la mesa y luego les dije a todos los presentes: evaporaré el exceso de agua en la copa del tío Boston Terrier. Haré el filete del tío Gran Danés a medio término. Mientras canalizaba poder mágico en el mantel, 2 corrientes de magia ardiente fluyeron hacia los objetivos que había indicado. Los resultados fueron como los había descrito. El agua en el vino se evaporó y la sangre en el filete desapareció. Este es el fenómeno de resonancia que creo con la habilidad del mantel, solo comprensible para aquellos que han dominado el 4º nivel de la técnica de la espada. Hugo estaba muy complacido con esto, ya que significaba que había establecido un nuevo récord de les Baskerville en Baskerville. Historia con solo 17 años, ya había dominado esta habilidad. Mientras tanto, mi mirada se dirigió a los hermanos trillizos cercanos.
Recuerdo que estuvieron presentes durante mi primera gran batalla con Madame Ocho Patas, así que deberían saber que mis habilidades van mucho más allá del graduado de bajo nivel. Parece que estos tres son bastante confiables a veces. No me expusieron cuando estaba fanfarroneando sobre mi poder a los demás. De repente, una voz a mi lado sonó completamente extraña. Bien hecho, sigue así. Esta fue la primera vez que escuché a Osiris elogiar a su propio hermano. ¿Podría ser que me estuviera evaluando en mi vida anterior? Se suponía que era distante y arrogante, también conocido como el niño más parecido a Hugo en el Imperio. Entonces Settles Baskerville también intervino. Estoy realmente feliz por ti, hermanito. Es genial que nuestro hermano mayor piense tan bien de ti. Viendo mi cara de desconcierto, preguntó: hermanito desconcertado, ¿has olvidado quién soy? Aunque mi cuerpo es débil y he estado quedándome en la enfermería para recuperarme, he estado vigilando tu crecimiento. De hecho, como dijo Settles Baskerville, en mi vida anterior me trató a mí y a sus otros hermanos por igual con afecto. Incluso cuando los parientes lejanos caían en la batalla, lloraba amargamente en sus tumbas y cuando fui falsamente acusado de colusión con demonios y enviado a la guillotina, fue Settles Baskerville solo quien se levantó para defenderme. Sin duda, era un soplo de aire fresco en una era de destrucción. Sin embargo, en este momento puedo oler un hedor nauseabundo. Es un aroma que solo los demonios poseen. Esto significa que hay un demonio escondido entre nosotros, después de descartar a todos los demás. Estaba seguro de que el Settles Baskerville a mi lado ya no es humano, sino un demonio que ocupa un cuerpo humano. Aunque sus interacciones con los sirvientes inferiores son tan cálidas y accesibles como antes, ese hedor nauseabundo absolutamente no puede engañar a mi nariz. También sé cómo usar fuerzas externas para identificar demonios, ya que sus reflejos no aparecen en los espejos. En ese momento, Settles Baskerville le dijo cálidamente: recuerdo, ahora eres el vicecónsul en la ciudad de los desamparados, ¿no es así? Gracias a que tomaste mi puesto, la gente común se han librado de la opresión de los nobles. Al escuchar esto, expresé que todo era parte de mi deber. Luego, inicié un brindis para celebrar, planeando usar la superficie reflectante del vino para verificar mi sospecha. Dado que la era de la destrucción aún no había comenzado, Settles Baskerville no tenía guardia contra mi acción, por lo que completamos el brindis sin problemas. Mientras lo atrapaba bebiendo, incliné discretamente la copa de vino, justo como sospechaba. Solo apareció el reflejo de Osiris en el vaso. Esta escena innegable confirma que Settles Baskerville es de hecho un demonio. ¿Cuál es la fuerza de este demonio? ¿Por qué ha elegido habitar el cuerpo de alguien ya frágil y enfermo? En realidad, podría haberlo expuesto mientras todos los miembros fuertes de mi familia estaba presente, pero pensé que era mejor no hacerlo. Solo causaría problemas innecesarios. Pase lo que pase después, Hugo definitivamente me preguntaría cómo sabía que Settles Baskerville no era humano. Así que, antes de exponerlo, debo reunir más pruebas que sean fácilmente convincentes. Justo entonces, Settles Baskerville preguntó de nuevo. Tenía especial curiosidad por saber qué bando elegiría, entre los caballeros Pitbull y los caballeros Mastín. Antes de que pudiera responder, Cyrus advirtió con severidad: te aconsejo que dejes de divagar y comas tu comida correctamente, de lo contrario, disgustarás a padre y sufrirás por ello. Settles Baskerville fue silenciado de inmediato, sin saber qué hacer. En cuanto a mí, me sentí aliviado. Sin más preguntas de Seth, ya no tenía que soportar ese hedor molesto. Mientras tanto, Hugo habló. Me pidió que fuera a su oficina mañana si tenía tiempo, ya que tenía algunos asuntos privados que quería discutir conmigo a solas. Después del banquete, planeaba simplemente encontrar una habitación cerca para dormir, pero todavía quiero quejarme de este maldito banquete. Podría haber terminado en 2 horas, pero lo alargaron a 5 horas por formalidad. Antes de irme, el mayordomo John me informó en privado que estaba inscrito entre los nuevos estudiantes para la Academia Coloseo bajo la familia Baskerville. Parece que Hugo quiere que me entrene allí y sirva a la familia de por vida después de graduarme. Como Osiris, poco sabía yo mientras reflexionaba sobre los planes de la academia. Una figura que sostenía una gran espada estaba en lo alto del muro sobre mi cabeza. Entonces, lanzó varios golpes de espada de color sangre hacia mí. Sintiendo el peligro en un momento de mirar hacia atrás, determiné que esta persona había dominado la sexta técnica de espada. Considerando que mi fuerza públicamente conocida era la de un graduado de grado medio, a lo sumo, podía realizar hasta la 4ª técnica de espada, pero contrarrestar 4 golpes de espada fue suficiente. Podía simplemente resistir los 2 restantes con mi cuerpo de hierro. Inesperadamente, los golpes de espada se desvanecieron en el aire. En el momento en que casi me golpean, parece que su propósito era probar mi fuerza. No esperaba que realmente recibieras mis golpes de espada. De frente. Mi sobrino ha crecido. Boston Terrier estaba orgullosamente de pie en el muro sonriendo satisfecho. Mi juicio único nunca falla. De hecho, eres el talento que la orden de caballeros de tu tío ha estado esperando ansiosamente. Justo cuando terminó de hablar, la gran dama de la orden de caballeros Mastín también apareció allí. Gordo tonto, desenvainando tu espada a voluntad en territorio familiar. ¿En qué se diferencia este comportamiento del de los bárbaros?
Además, según la fea ley, esto se considera intento de asesinato, y si Hugo se entera, es probable que te suspendan durante varios meses. No hay necesidad de menospreciar mi amor por mi sobrino. Además, ya había controlado mi fuerza. No lastimaría a mi encantador sobrino en absoluto. Así, los dos individuos contradictorios se prepararon para pelear hasta el amargo final. Quien gane podría dictar mi futuro e incluirme en su orden de caballería bajo su mando. Aproveché el momento en que desenvainaron sus espadas el uno contra el otro para escapar rápidamente de este lugar de conflicto. Pero hablando de eso, en comparación con el poder destructivo del ataque de Boston Terrier en la era anterior de la destrucción, parece que no ha mejorado mucho. Recuerdo vagamente que en mi vida anterior, la posición en las 7 órdenes nocturnas era la de conde y nunca pudieron superar la séptima técnica y superiores. Ahora, a los 17 años, ya he alcanzado este nivel con mi cuerpo de hierro y mi espada Beelzebub. Y las habilidades de tiro con arco que aprendí de los Valax, enfrentarme a un conde no era un problema en absoluto. Incluso podría enfrentarme a 2 condes. Justo entonces, mis 3 pequeños fans bloquearon repentinamente mi camino, dejándome completamente desconcertado. Desconocido para mí, al segundo siguiente, los 3 simultáneamente desenvainaron las espadas en sus cinturas. Viendo esto, también me preparé para la batalla. Supongo que probablemente estaban tratando de usar mi ocultamiento de fuerza como palanca contra mí. Si ese fuera el caso, se dirigían a un callejón sin salida, pero lo que sucedió a continuación me desconcertó por completo de nuevo. Vi a los trillizos agarrando los mangos de la espada inversamente, apuntando las puntas afiladas a sus pies. Un simple empujón de cualquiera podría clavar la espada inmediatamente. Sabiendo que este era el juramento de los caballeros imperiales de confiar sus vidas a su señor, inmediatamente pregunté con un tono de absurdo: ¿qué obra están representando ahora? Al escuchar esto, los trillizos gritaron al unísono en respuesta: planeamos pagar la deuda debida desde que fuimos derrotados por ti a la edad de 9 años. Nuestros sentimientos hacia ti han sido de miedo. Y cuando derrotaste con una sola mano a Cerberus y al troll, reconocimos que tus talentos eran superiores a los nuestros. Así que, cuando fuiste contra el monstruo gigante, nuestros sentimientos hacia ti se convirtieron en asombro. Así que, desde que fuimos salvados por ti y regresamos a la ciudad, nosotros 3 hermanos hemos jurado al cielo que si regresas, juraremos lealtad hasta la muerte. A partir de hoy, somos el tridente a tu disposición. Vikir, por favor acepta ser el señor a quien nosotros 3 hermanos obedeceremos de por vida. Al escuchar esto simplemente pasé junto a ellos. Nunca olvidaré cómo se sintió cuando me persiguieron hasta la muerte en mi vida anterior. Sin embargo, la adición de los trillizos es extremadamente beneficiosa para mí, así que de repente hablé: no necesito cosas como promesas. Estoy cansado, así que hagamos esto la próxima vez. El hecho de que estemos juntos y lo que nos espera no puede ser revelado. Con esto, respondieron al unísono: entendido. Avanzando, el cuerpo de Sedles Baskerville está siendo tomado por los demonios. Es una variable que no esperaba. Necesito pedirle a Cindy Wendy que investigue esto rápidamente, pase lo que pase. Necesito acabar con el demonio del tiempo rápidamente. Llegó la mañana siguiente y fui a la oficina de Hugo como habíamos acordado. Y las cosas salieron como pensé ayer. Me entregó el aviso de admisión a la Academia Coloseo. Hijo mío, esta es la recompensa que te prometí, la Academia Coloseo como la institución más poderosa de educación superior del Imperio. No hay otra organización dentro del Imperio que pueda competir con ella. Y los estudiantes de la Academia Coloseo son todos descendientes de élite de las 7 grandes familias. Esto sin duda está enviando incontables compañeros de entrenamiento en mi camino para hacerme más fuerte. En este momento, Hugo dijo amablemente: ¿estarán bien los trillizos a quienes pediste que te acompañaran? Aparte de ellos, ¿hay alguien más a quien te gustaría llevar contigo? Sin embargo, mucha gente probablemente no sabe por qué insisto en elegir a los trillizos, porque en mi vida anterior fui su sirviente y durante 4 años de escolarización soporté incontables humillaciones, pero antes de eso, hay una cosa más que quiero: reclamar las recompensas por ayudar a la familia a obtener grandes beneficios diplomáticos. Durante mis 2 años de desaparición, naturalmente Hugo no olvidará lo que te prometí. Padre cumplirá. ¿Qué es lo que quieres? Entonces le digo a Hugo que quiero preguntar sobre una historia, pero debes responder con sinceridad. Hugo, al verlo tan simple, también accedió de inmediato, hasta que mencioné que la historia que quiero es sobre su primera esposa, Roxana, y su hija Penélope. Hugo entonces se dio cuenta de la gravedad del asunto. El mayordomo John detrás de él sabía bien que esto era un tabú para Hugo, e inmediatamente se asustó hasta sudar frío. En este momento, Hugo de repente se enfureció. Dame una razón suficiente. Si es solo por curiosidad, ya sabes las consecuencias. Bajo tal presión intensa, aún respondí con calma: dijiste que cumplirías tus promesas, pero la razón que quieres. Te la daré después de obtener lo que quiero. Por favor, créeme, la curiosidad no es suficiente para hacerme correr el riesgo. Y la razón por la que deliberadamente toqué el punto débil de Hugo es para preparar la revelación pública de Pomerian. Aunque el mayordomo John me dijo que mi padre era una persona sentimental, nunca pude creer que esta frase pudiera permitir
que Pomerian y Hugo se encontraran, así que debo verificarlo yo mismo, pero realmente no esperaba que Hugo empezara a hablar emocionalmente, cubriéndose el pecho y diciendo suavemente: mi primera esposa Roxana y yo tuvimos un amor puro. Ella fue la única esposa que me enamoró. De hecho, Roxana no fue un matrimonio de estrategia política. Ella era solo una mujer ordinaria nacida en el campo. Recuerdo la primera vez que nos conocimos, nos enamoramos a primera vista. Maldita sea, ¿qué he hecho para merecer que me alimenten con esta cursilería? Pero nuestro camino de amor estuvo lleno de espinas, y ambos grupos de padres desaprobaron fuertemente nuestra relación. Pero para estar con Roxana, renuncié a todo honor y me escapé con ella. Bien, pasemos a Penélope ahora. Sin embargo, Hugo perdido en sus recuerdos. No escuchó lo que dije. Pensé que huir de la familia era la decisión correcta, pero resultó ser un desastre mortal para Roxana. Tu abuelo envió a los abuesos de élite de la familia para capturarme vivo. Por supuesto, pensamos en rendirnos. Pero el poder espiritual traído por el amor aún nos permitió resistir, y en última instancia, ambos grupos de padres no tuvieron más remedio que dejarnos casarnos en el acto. Así, dentro del primer año, tuvimos el cristal de nuestro amor, tu hermana Penélope, pero los buenos tiempos no duraron mucho después de dar a luz. La salud de Roxana se deterioró repentinamente y finalmente fue vencida por su enfermedad. Desafortunadamente, Penélope heredó todas las buenas cualidades de su madre. Originalmente pensé que todo estaría bien a partir de entonces, pero nunca esperé que ocurriera un accidente repentino y que Penélope fuera secuestrada por la tribu Rococo. Hasta el día de hoy, todavía no sé por qué conocían la ruta y el horario de mi hija, por qué eligieron secuestrar a mi hija, y no a la de otra persona. También he estado investigando a los bárbaros durante muchos años, pero nunca he podido encontrar ninguna información sobre Penélope al principio. Pensé que era porque mi propio poder era insuficiente, así que seguí casándome y teniendo hijos y me encargué de ayudar al imperio a expandir su territorio como una excusa para estacionarme en la frontera. Pero aún así, no cambió nada. Ni siquiera sé ahora si Penélope sigue viva en este mundo, así que mi historia termina. Deberías darme la razón que quiero ahora mismo. En este momento, la presión que emana de Hugo no es menor que en su apogeo en mi vida anterior, haciéndome temblar, pero frente a su pregunta no dije mucho, sino que metí la mano en mi bolsillo y saqué el collar con relicario que llevaba Pomerian. Al ver esto, Hugo inmediatamente lo tomó emocionado en sus manos. Este fue el regalo que le dio a Penélope en aquel entonces mientras aún estaba inmerso en su dolor. Le lancé otra pregunta conmovedora. Si la sucesora de la señorita Penélope estuviera viva, ¿qué harías? Luego abrí la puerta de la habitación e hice entrar a Pomerian, quien había estado esperando afuera durante mucho tiempo. En este momento, el corazón de Hugo fue fuertemente golpeado. En aquel entonces, cuando vio a Pomerian, fue como si viera a su propia hija, pero afirmé firmemente que era de un grupo minoritario en la frontera. Debido a esto, me disculpé con Hugo. Luego le conté que esta niña fue encontrada en territorio rococo y que tiene sangre rococo al escuchar este hecho. El cuerpo de Hugo no podía dejar de temblar mientras se acercaba a Pomerian. Su rostro se tornó muy sombrío, y este era exactamente el resultado que quería. Quería que Hugo estuviera dividido entre la ira y el dolor, su nieta más amada, mezclada con lo que más desprecia. Al segundo siguiente, Hugo preguntó de nuevo: ¿es esta realmente la hija que mi hija tuvo con el rococo? Di una respuesta afirmativa, pero no sabía que lo que sucedería después me sorprendería por completo. Poco después, durante estos días, Hugo estuvo constantemente al lado de Pomerian. Su cercanía con ella no era menor que cuando estaba conmigo. Las incontables veces que le llamaban abuelo hacían que Hugo se llenara de alegría. Osiris y John ambos expresaron que esto era algo que nunca habían visto antes en sus vidas. Por otro lado, yo estaba atrapado en un dilema. ¿Por qué? ¿Por qué Hugo mostraría tal expresión en esta vida? Cuando tenía 15 años, esa fue la primera vez que intenté encontrar una fatal debilidad en Hugo, pero incluso después de simular millones de escenarios de asesinato en mi mente, la mayoría de las veces terminaba muerto instantáneamente por él. Es decir, en cualquier situación, Hugo, por debajo del nivel de un gran maestro del esgrima, posee sentidos extremadamente agudos. Años después, cuando renuncié temporalmente a asesinar a Hugo, me encontré con Pomerian en la tribu Rococo. Entonces pensé en un plan preciso, suficiente para asesinar a Hugo. Como todos saben, su única hija amada es Penélope, y Pomerian es la hija de Penélope. Si pudiera jugar la carta emocional con Hugo a través de su nieta, su corazón siempre vigilante podría relajarse un poco. Naturalmente, la oportunidad de matarlo surgiría a medida que pasara el tiempo. Mi fuerza también se hizo más fuerte. Después de que también aprendí la séptima técnica de espada, básicamente en una confrontación directa con Hugo, podría tener un 50% de posibilidades de ganar. Así que para aumentar mis probabilidades, decidí empezar a jugar la carta emocional con Hugo, pero lo que nunca esperé fue que Hugo de repente se arrodillara frente a Pomerian y rompiera a llorar. Incluso en la semana siguiente, Hugo estuvo al lado de Pomerian cada minuto de cada día, pero la sonrisa que se extendió por su rostro destrozó por completo mi visión del mundo. Este no era el Hugo que conocía. Podría ser que la crueldad a sangre fría
¿Crees que exhibía era solo una fachada para enmascarar su dolor por perder a su amor? En ese momento, el mayordomo John me expresó su agradecimiento. Gracias, Vikir. Aunque antes había dicho que tu padre es una persona sentimental, nunca lo había visto sonreír tan brillantemente, todo gracias a ti. Al escuchar esto sentí una gran sensación de impotencia en mi interior. Aunque en este momento Hugo era exactamente tan vulnerable como había anticipado, al caer la noche, acostado en la cama, todavía no podía conciliar el sueño. Todavía estaba preocupado por los acontecimientos de los últimos días, porque en mi memoria, Hugo debería ser el bastardo que me incriminó por todos los crímenes, y me envió personalmente a la guillotina. En la noche en que fui calumniado por coludir con demonios, expliqué desesperadamente mi inocencia. Lo que más odio en la vida son los demonios que causan estragos en el mundo, y todo lo que haría es aniquilarlos. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, lo que me recibió fue Hugo cortándome la lengua. ¿Los criminales no tienen derecho a hablar aquí? Especialmente no un traidor que traicionó a su propia familia. A pesar de haber llegado a tal punto, ¿por qué ahora dudo sobre la venganza? Justo entonces, una voz fuera de la ventana me devolvió a la realidad. Al mirar hacia arriba, me di cuenta de que era Cindy Wendy. Al ver esto, le pregunté qué te trae por aquí tan tarde. Cindy Wendy, instantáneamente molesta, me lanzó el libro a la cara y respondió: esta es la información sobre Sedles Baskerville. Sedles Baskerville. ¿Qué pediste? Al verme todavía acostado en la cama, sin inmutarme, supuso que debía haber encontrado algo desagradable de nuevo y decidió no seguir enfadada. Hice lo que dijiste, y en los últimos días he llevado a cabo una investigación detallada sobre Sedles Baskerville. Ha utilizado muchos alias para financiar múltiples orfanatos y adopta un lote de niños con el pretexto de hacer buenas obras para ayudar a los niños a formar nuevas familias. Pero lo que es desconcertante al final es que cada vez que un niño es adoptado con éxito, la información sobre el adoptante no se puede encontrar y el paradero de los niños desaparece a partir de entonces. Si realmente es como sospechabas que Sedles Baskerville ha sido parasitado por un demonio, entonces, los recientes casos de desapariciones y secuestros de niños tienen sentido porque los demonios necesitan consumir esencia humana para mejorar su poder. Naturalmente, los individuos más jóvenes y los huérfanos serían sus principales objetivos. Ahora, mirando el informe que Cindy Wendy trajo, estoy tan enfadado que podría explotar. Sedles Baskerville, a quien pensaba que era la única persona buena en la familia Baskerville, resulta ser el principal culpable de los crímenes que se me atribuyeron en aquel entonces. Él me visitó amablemente en la mazmorra prometiendo encontrar al verdadero criminal para que le dijera a mi padre y limpiara mi nombre. Pensando en la horrible sonrisa que mostraría después de que su plan tuviera éxito, apreté los dientes. Espera y verás, demonio, voy a por mi venganza pronto. Mientras tanto, Sedles Baskerville estaba llevando a un huérfano a la familia adoptiva, pero mientras caminaban, el niño de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Según lo que dijo el director del orfanato, los padres que lo adoptaron se suponía que vivían en una lujosa villa, no en este desolado desierto. Sedles Baskerville no respondió inmediatamente, sino que esperó hasta que llevó al niño a una cueva. Entonces reveló su verdadera intención. Parece que hubo algún malentendido después de decir esto. El rostro de Sedles Baskerville se partió instantáneamente en 6 segmentos. El niño, que nunca había visto una escena así, se quedó paralizado por el miedo. Lo que apareció repentinamente frente al niño fue el brutal demonio que parasitaba el cuerpo de Sedles Baskerville, así, sin más. El niño fue tragado entero por él, convirtiéndose en alimento para potenciar su poder mágico. En efecto, los humanos más deliciosos siguen siendo los niños pequeños, no puedo contenerme. Este demonio que habita el cuerpo de Sedles Baskerville es Andromalius. Un cadáver de demonio superior. No tardó Andromalius en entrar en la cueva. Planea la destrucción del mundo a diario con un cuervo, pero entre bastidores reorganiza nuevas familias para huérfanos. Para abrir la puerta entre los reinos a humano y demonio y destruir el mundo, debe consumir la esencia de los niños para acumular el poder mágico correspondiente, pero pensar en solo poder comer 3 niños al día frustra enormemente a Sedles Baskerville. A este ritmo, aún podría tardar una década. Sin embargo, pronto se le ocurre una idea mejor. Planea capturar a todos los niños y mantenerlos como ganado. Esto no solo sería conveniente, sino también significativo. Redujo el tiempo necesario para abrir la puerta. Sin embargo, esto fue rechazado por su compañero, Cuervo de 3 ojos, quien creía que debían permanecer ocultos temporalmente para evitar problemas. Según él, los humanos ya habían comenzado a prestar atención a los casos de secuestro y desaparición de niños, y la cueva ya estaba casi llena de huesos. Una vez que el olor se extendiera y fuera descubierto por los humanos, el tiempo hasta el éxito de su plan solo se prolongaría. Sedles Baskerville le aconsejó que no se preocupara por eso. Después de todo, había colocado una barrera fuera de la cueva y los humanos normales no podían encontrar este lugar. Inmediatamente después, Sedles Baskerville emitió una orden de expulsión, declarando que tenía asuntos urgentes que atender y necesitaba salir. Sin embargo, antes de irse, el cuervo aún le dio algunos recordatorios.
instando a Sedles Baskerville a mantener la calma, siempre y cuando esperaran el amanecer de una nueva era. Naturalmente, podrían comer tantos humanos como quisieran. Después de hablar, se transformó en un charco de agua negra y desapareció en el aire. Por el contrario, Sedles Baskerville cayó en la contemplación. Lo único que realmente temía ahora era el poder de combate de Baskerville. Tenía que encontrar una manera de volver a Hugo frío y despiadado, para que Hugo tratara a la generación más joven como bienes desechables. Incluso si accidentalmente sacaba algunos, no causaría ningún problema. Además, Sedles Baskerville enfrentaba otro desafío, que era mi regreso y el aumento significativo de mi poder, afectando sus planes. Ese maldito tipo, en aquel entonces, ni siquiera 2 mambas negras pudieron matarlo, y ahora ha crecido, e incluso ha traído a la nieta de Hugo de vuelta a la familia. ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en destruir a Hugo? Pensando en esto, Sedles Baskerville estaba tan enojado que sintió que sus pulmones estaban a punto de explotar, así que decidió ponerme en lo más alto de su lista negra. Mientras tanto, en el otro lado, Hugo de repente me convocó, queriendo hablar en privado conmigo nuevamente, aunque no podía adivinar lo que realmente quería decir. Influenciado por Pomerian, el Hugo actual estaba lleno de defectos. Si fuera el viejo yo, ya habría llevado a cabo un asesinato, pero ahora dudaba. De repente las palabras de Hugo interrumpieron mis pensamientos. Sé que siempre me has guardado rencor, hijo. Después de todo, traté a los niños como sabuesos llevados a la muerte. A pesar de que has sobresalido en todo desde la infancia, nunca he cumplido completamente mis deberes como padre. Todos los días solo pienso en cómo vengarme de las tribus bárbaras y seguir teniendo hijos, para aumentar nuestra fuerza de combate. En este momento me sentí incómodo, pensando, ¿podría ser que Hugo haya sentido mi intención oculta de matar? Además, no hay forma de que Hugo hable mal de sí mismo. ¿Podría ser que esté diciendo estas cosas para probar mi lealtad? Poco sabía yo que lo que Hugo dijo e hizo a continuación era el verdadero propósito de su visita. Te pido disculpas sinceramente, hijo. Lo siento. Luego se inclinó profundamente y habló de lo que escuchó de Pomerian. Penélope es muy feliz entre las tribus bárbaras y no sufrió la tortura y la humillación hasta la muerte como había imaginado. Gracias por traer a Pomerian de vuelta para verme. A pesar de que nació como un híbrido de los bárbaros, solo verla me hizo sentir como si mis largas emociones selladas estuvieran siendo salvadas. Luego me preguntó si había algo que quisiera, que simplemente lo dijera y él haría todo lo posible para que sucediera. En este momento, una vez más me vi atrapado en un dilema. Después de renacer, siempre había tenido una duda de que quizás el Hugo de esta vida realmente había cambiado. En el año de la evaluación de combate en vivo después del renacimiento, Hugo me animó cuando expresé el deseo de batirme en duelo con un monstruo más poderoso. Hugo se preocupó por mi vida. A pesar de que finalmente gané, todavía se preocupaba por mis heridas y señaló los problemas en mi lucha. Después me nombró subconsejero de la ciudad de los desamparados, un trato que un mestizo nunca recibiría en su vida. Pero ahora, ¿qué elección debo hacer? ¿Venganza o perdón? ¿Puedo realmente perdonar al Hugo que me ejecutó cruelmente en mi vida anterior? Sin embargo, antes de tomar una decisión, había otra cosa que tenía que hacer. Por favor, mueve la cabeza, padre. Dijiste que me darías lo que quisiera, ¿verdad? Al oír esto, Hugo respondió afirmativamente. Entonces, sin dudarlo, expresé mi petición. Pocos sabían que durante su conversación se habían olvidado de proteger a Pomerian. En ese momento Sedles Baskerville estaba al lado de Pomerian, preparándose para encontrar una oportunidad de devorarla. Al ver esto, la niñera de Pomerian intervino de inmediato. Joven amo, le pido disculpas, pero el amo ha dado órdenes previas, me ha instruido para que no permita que la señorita se acerque a nadie, excepto a Vikir. Sedles Baskerville entonces le pidió a la niñera que guardara un secreto para él, afirmando que jugaría con su sobrina un poco más antes de volver a aislarse para recuperarse. Pero, ¿cómo podía desobedecer las órdenes del amo? Entonces se preparó para llevar a Pomerian de vuelta a su habitación para que descansara. En ese momento, un crujido emanó repentinamente del cuerpo de Sedles Baskerville. En el segundo siguiente, la parte posterior de su cabeza se convirtió en un profundo abismo. Esto, inadvertidamente, tragándose a la niñera entera. Pomerian, al ver desaparecer a la niñera, también preguntó confundida, ¿dónde está? Sedles Baskerville entonces dijo que ella tuvo que irse por asuntos urgentes. Sin nadie que interfiriera, sus manos de repente se volvieron afiladas, colmillos moviéndose lentamente hacia la cabeza de Pomerian.